Pasan los días, pasan las semanas, pasan los años, pero lo que no pasa es mi deseo de pedirte que le des al me gusta al principio del vídeo y comentes abajo cualquier cosa para ayudar a la participación en el canal, así que, por favor, empieza a comentar abajo para ayudarnos, y eso es todo, vamos sin más preámbulos al vídeo. El reino de Coca es un lugar pequeño que actualmente está gobernado por un rey, pero que no tiene ningún sucesor directo, ni príncipe ni reina. El monarca solo tiene una hija de 15 años, llamada Yona. Al ser un territorio de tamaño reducido, los países vecinos lo vigilan de cerca, por lo que las guerras son algo constante. Pero, por increíble que parezca, desde que el rey anterior murió hace 10 años, todo ha estado en paz en el reino. Yona debería haber asistido a una importante ceremonia de su padre, pero al final no fue porque no encontró ningún vestido que le gustara. Así, el evento terminó sin la presencia de la princesa. Aunque su padre siempre había encontrado a Yona hermosa, ella estaba insatisfecha con su cabello, que era voluminoso y rebelde. Uno de los 5 generales que protegían el castillo, Aki, apareció para burlarse de ella, y Aki tenía esa libertad porque era su amigo desde la infancia. Aki llegó diciendo que Suwon estaba a punto de llegar, y tan pronto como ella escuchó eso, Yona corrió emocionada a verlo. Suwon también era amigo de la infancia de Yona, era 3 años mayor que ella. Hacía mucho tiempo que no se veían y Suwon había venido a pasar la semana para celebrar su cumpleaños, que era la semana siguiente. Tan pronto como llegó Suwon, fue a saludar al rey, mientras que Yona se enfadó porque él todavía la trataba como si fuera una niña. Cuando era pequeña, Yona sufrió mucho por la muerte de su madre, por lo que Suwon pasó a actuar como una figura protectora en su vida. Por eso le tiene tanto cariño, y al día siguiente, Yona salió en busca de Suwon y descubrió que estaba compitiendo en un torneo de tiro con arco con Aki. Curiosa, fue a verlo y terminó queriendo aprender tiro con arco con Suwon, pero el rey nunca permitió que Yona tuviera contacto con armas. Sin embargo, Suwon terminó invitando a Yona a montar a caballo, y ella aceptó sin pensarlo 2 veces. Aki la ayudó a montar y ella se dio cuenta de lo amable que era Suwon con las chicas, probablemente por eso recibía tantas propuestas de matrimonio, aunque nunca había aceptado ninguna. Para no quedarse atrás, Yona inventó que ya había aceptado una propuesta de matrimonio de Aki. Aki se quedó muy confundido, ya que no tenía ni idea de que le había pedido matrimonio, mientras que Suwon felicitó a la pareja, dejando a Yona sin saber si realmente se lo había creído. Más tarde, fue a hablar con su padre y se dio cuenta de que él no aprobaba su relación con Suwon. A pesar de su talento y de ser descendiente del antiguo rey, Suwon no contaba con el apoyo del monarca para convertirse en rey casándose con ella. El propio rey admitió que era un hombre temeroso, pero que nunca permitiría que Yona pasara por el mismo sufrimiento que había enfrentado su madre. Indignada, Yona se marchó y fue abordada por una persona sospechosa. Recordó la advertencia de su padre y se asustó por la situación, saliendo corriendo de allí perseguida por esa persona. Suwon acabó encontrando a Yona y ella le contó lo que había pasado, pero Suwon no vio a nadie por allí. Se dio cuenta de que ella estaba muy asustada y le sugirió llevarla hasta aquí, pensando que los dos estaban comprometidos. Pero Yona le abrió su corazón y le confesó que en realidad le gustaba él. Suwon admitió que le costaba verla como una mujer, ya que siempre la había visto como una niña. Era precisamente ese reconocimiento lo que Yona quería oír, y aunque no sabía nada de política ni de ser rey, estaba segura de sus sentimientos por Suwon. Pocos días después, llegó por fin el día de la fiesta de cumpleaños de Yona, y en la fiesta Suwon la llevó a un rincón para darle un regalo. Su padre, al ver eso, se sintió insatisfecho con la situación, y el regalo en este caso era un accesorio para el cabello. Yona pensaba que no le quedaba bien, pero Suwon le dijo que le gustaba su cabello así, y por primera vez Yona se sintió bien con su propio aspecto. Aki apareció e interrumpió la conversación, y Yona decidió ir a su habitación a descansar. Aki le dijo a Suwon que sentía que alguien extraño había entrado en el castillo. Al enterarse del susto que había pasado Yona, le pidió a Suwon que la vigilara mientras él reforzaba la seguridad del lugar. Esa noche, Yona decidió ir a hablar con su padre sobre Suwon, pero al llegar allí se dio cuenta de que la puerta no estaba cerrada con llave y no había ningún guardia. Cuando entró, se llevó un susto al encontrar a Suwon y verlo asesinando al rey con una espada clavada en su pecho. Mientras tanto, Aki estaba patrullando el castillo y se topó con Minsu, que era el guardaespaldas personal del rey. Hablaron sobre lo que estaba pasando con Yona y Suwon, sobre que ella finalmente se había enamorado de alguien, y Aki solo deseaba que fuera feliz. En ese momento, vemos a Yona a punto de ser ejecutada por los guardias, pero fue salvada por Aki, que apareció de la nada y la protegió, deshaciéndose de los guardias que la rodeaban. Quería entender lo que estaba pasando allí y exigió una explicación a Suwon.
Antes de eso, Yona no podía creer que Su-won pudiera haberle hecho eso a su padre, pero era algo que él llevaba mucho tiempo planeando. Los soldados aliados de Su-won sabían que pocas personas estaban al tanto de la situación y que solo tenían que vigilar a Aki. Cuando Aki oyó a los guardias hablar de ello y se dio cuenta de lo que se trataba, quiso saber cómo había sucedido todo aquello. Pero los guardias, en cuanto lo vieron, se abalanzaron sobre él y él se defendió. En ese momento, Su-won le contó a Yona que su padre era conocido como el hombre temeroso, que no le gustaba la guerra, pero eso lo convertía en alguien amable y generoso. Años atrás, el rey anterior prefirió pasar el trono al padre de Yona en lugar de elegir al hijo mayor, el padre de Su-won, que nunca tuvo interés en gobernar, pero amaba luchar para proteger a las personas importantes para él, como su hermano, el padre de Yona. Aún así, el padre de Yona, después de asumir el trono, mató al padre de Su-won, lo que lo llevó a buscar venganza. Desde el principio, Su-won no quería hacer daño a Yona, ya que sabía que ella casi nunca iba a los aposentos del rey. En ese momento, apareció Kye-su, quien, al ver que la misión estaba cumplida y que Yona había presenciado todo, intentó matarla para no dejar testigos, pero Yona derribó una vela y provocó un incendio, lo que obligó a los soldados de Kye-su a intentar apagar el fuego. Con el caos reinante, ella terminó huyendo, pero aún así fue capturada de nuevo y más tarde rescatada por Raki. Al principio, Raki no quería interponerse entre Yona y Su-won, pero sospechó del extraño movimiento entre los guardias y decidió enfrentarse a Su-won para saber qué estaba pasando. Yona se sintió muy aliviada al ver que podía contar con Raki, ya que él había recibido órdenes directas del rey de protegerla a toda costa. Cuando Raki preguntó por el rey y descubrió que había sido asesinado por Su-won, se enfureció y se abalanzó sobre Su-won exigiendo respuestas sobre el motivo por el que había matado al rey, que odiaba las guerras, sabiendo que Su-won nunca había demostrado querer el trono, solo que, para él, el país no necesitaba un rey débil. Kye conocía muy bien la fuerza de Raki, pero como Yona fue utilizada como rehén, Raki tuvo que rendirse y fue rodeado, pero de repente, una flecha surgió de la nada ayudándole a liberarse y escapar junto con Yona. Encontraron a Min-su, que había disparado la flecha, y Raki confió a Yona al cuidado de Min-su y abrió el camino. El trío terminó encontrando un escondite, pero escapar era muy difícil debido al número de guardias. Entonces, Min-su decidió crear una distracción, ya que nadie sospechaba de su lealtad. Min-su se puso el manto de la princesa y salió corriendo para engañar a los guardias. Raki aprovechó el momento de distracción de los guardias causado por Min-su para escapar de la fortaleza junto con Yona. Desgraciadamente, Min-su acabó siendo alcanzado por las flechas de los arqueros y no consiguió escapar. Así, Raki y Yona lograron correr hacia el bosque, mientras Sun-woo enviaba a sus soldados a patrullar la zona, a pesar de saber que era difícil que encontraran algo. Como conocía cada rincón de ese bosque, Raki lo utilizó a su favor y decidió dejar que la princesa descansara a salvo allí mismo, entre los árboles. A la mañana siguiente, la gente comenzó a darse cuenta de que algo estaba cambiando en el país, mientras Sun-woo seguía sin tener noticias de sus soldados. Raki y Yona decidieron partir, creyendo que mientras estuvieran juntos y vivos podrían empezar de nuevo en cualquier lugar. Yona deseaba que Raki permaneciera a su lado y él la abrazó, reconfortándola en ese momento difícil. Después de un tiempo viviendo escondidos en el bosque, Raki se dio cuenta de que Yona se estaba debilitando cada vez más, ya que nunca antes había pasado por dificultades de este tipo. En el pasado, Raki era nieto de un famoso general que llamó la atención del rey, quien lo invitó a convertirse en su futuro general, pero Raki se negó porque no quería involucrarse en las disputas y los juegos de la corte, ya que los despreciaba profundamente, y también quería evitar cualquier tipo de contacto con Yona porque siempre se distraía cuando estaba cerca de ella. Sin embargo, en uno de esos intentos de huir, Yona terminó escondiéndose detrás de él justo después de ser molestada por Tae-yun, el hijo del jefe de la tribu del fuego. Fue en ese momento cuando Raki se dio cuenta de que Yona sentía algo por Sun-woo, pero que prefería mantenerlo en secreto. Más tarde, Raki le pidió a su abuelo que se lo llevara, pero él no aceptó y eso permitió que Yona fuera tras él. Ella se disculpó por haber enfadado a Raki con su timidez y le llevó algunas frutas para hacer las paces con él y luego se marchó. A continuación, Raki oyó a los soldados comentar que el rey estaba limitando su propio poder, pero pronto vio a Tae-yun provocando a la princesa. Para defenderla, tuvo que intervenir, ya que Tae-yun se había pasado de la raya con sus bromas. Para alejar a Tae-yun, Raki fingió ser muy cercano a Yona y, después de eso, decidió asumir el papel de protector de Yona y reveló que era el futuro líder de la tribu del viento. El rey apareció para calmar la situación y reconoció que Raki sería un gran guardián para la princesa. A partir de ese momento, Raki empezó a ver al rey con otros ojos, ya que tuvo el valor de intervenir personalmente e incluso lesionarse para detener a Tae-yun.
Esto le recordó a Raki la época en que falleció la reina y, en aquel momento, tanto el rey como Yona quedaron devastados, pero la princesa decidió ser fuerte para apoyar a su padre. Songwon y Raki también quisieron ayudar a Yona a sobrellevar la pérdida, así que jugaron a una guerra de bolas de nieve y el resultado fue que Yona acabó resfriándose. Ella quería que su padre fuera a visitarla, pero el médico de la corte le dijo que estaba ocupado y no tardó mucho en que Raki y Songwon también enfermaran. Entonces, el abuelo de Raki fue a verlo para ver cómo estaban y Songwon admiraba al abuelo de Raki y soñaba con ser un general como él. Raki le contó que era huérfano y que lo había criado su abuelo. El padre de Songwon también acabó apareciendo por allí, lo que entristeció aún más a Yona, ya que el rey no había venido. Mucha gente pensaba que el rey evitaba visitar a su hija por miedo a enfermarse. Sin embargo, Raki dijo que respetaba al rey, ya que siempre anteponía los deberes del país. Yona escuchó esto y dejó de culpar a su padre. Más tarde esa noche, Yona sintió hambre y Songwon le preparó algo de comer, pero Miguel estaba muy mal. Hasta que el rey entró y reveló que él mismo había preparado la comida, tratando de compensar por no haber ido antes. Yona se aseguró de comerse todo, valorando ese gesto. Volviendo al presente, vemos a Yona soñando con Raki y Songwon. En el sueño, deseaba que ellos estuvieran juntos para siempre con ella, pero al despertar solo le quedaba afrontar la dura realidad. Raki se dio cuenta de que Yona solo existía, casi como un fantasma, no solo físicamente agotada, sino también emocionalmente destruida. Esto hizo que Raki guardara un profundo rencor hacia Songwon por causar tanto sufrimiento a la princesa. Encontró la horquilla que Songwon le había regalado a Yona y decidió guardarla. Más tarde, Yona buscó la horquilla, pero Raki no le mostró nada. Intentó olvidar sus sentimientos por Songwon, pero no lo consiguió. Yona acabó saliendo y se topó con la serpiente venenosa. Raki tuvo que rescatarla del peligro y, después, le devolvió la horquilla, ya que era el único objeto que parecía dar fuerzas a la princesa en ese momento. Los dos permanecieron en el bosque hasta que Yona se dio cuenta de que Raki había sido mordido por la serpiente. Pero él dijo que no era nada grave. Sin saber a dónde ir, Raki decidió regresar a su tierra natal, ya que incluso los pueblos podían ser peligrosos debido a los soldados. Al llegar a la tribu del viento, la gente se sorprendió por el regreso de Raki. No conocían a Yona y pensaron que era solo una chica que él había llevado a casa como su novia. Raki pidió comida para darle a Yona y quiso saber dónde estaba su abuelo, Mundok. Le dijeron que el palacio había convocado a los 5 exgenerales para una reunión, y fue entonces cuando Raki se dio cuenta de que nadie sabía lo que había sucedido en el castillo. En ese momento, los 5 generales estaban reunidos y el líder de la tribu del fuego interrogó al abuelo de Raki, ya que muchos rumores decían que Raki había matado al rey y secuestrado a la princesa. En ese momento, Songwon apareció y eximió a Raki de toda culpa, pero tampoco asumió la autoría del crimen contra el rey. Songwon defendía que las tribus debían unirse contra las amenazas externas y todos los líderes apoyaron su elección para asumir el trono. El abuelo de Raki prefirió no opinar, ya que ya no era el general, sino Raki, quien ahora era el culpable de ese cargo de general. Por lo tanto, si necesitaban una opinión, debían consultarle a él, lo que alertó al anciano de que podría ser acusado de traición si guardaba silencio, ya que en el pasado había tratado a Songwon como a un nieto, por lo que ahora optó por no posicionarse. Songwon declaró que dentro de 3 días se celebraría su coronación y esperaría su presencia. Más tarde, descubrimos que el jefe de la tribu del fuego había apoyado en secreto a Songwon para que se convirtiera en rey. Sabían que Raki no actuaría por impulso, ya que no querría que Yona corriera peligro y causara confusión en el reino. Songwon le pidió al jefe de la tribu del fuego que hiciera los preparativos para contener la supuesta rebelión de la tribu del viento. Mientras tanto, Yona recuperó el sentido y conoció a un chico llamado Yun, que era casi como un hermano menor para Raki. Yun le preguntó cuál era su relación con Raki y ella respondió que solo eran amigos. Los otros chicos pronto empezaron a bromear, diciendo que Raki había sido rechazado, ya que Yona no lo veía como su novio. Raki le explicó entonces a Yona qué identidad debía asumir en ese momento. Después de terminar de comer, Yona decidió salir a dar un paseo y terminó siendo abordada por una anciana. Ella había oído de Raki que Yona había trabajado como sirvienta en el palacio, pero no podía con el trabajo, por lo que fue despedida. La señora se ofreció a ayudar a Yona con el trabajo y la puso a ayudar con las tareas de lavar la ropa. Poco después, Raki apareció para ayudar y ambos se dieron cuenta de que el arroyo que abastecía al pueblo estaba completamente seco. Raki envió entonces a algunos vecinos a evaluar la situación río arriba, y en ese momento llegó al pueblo el abuelo de Raki, Mundoke.
Uno de los hombres enviados por Raki regresó con algunas heridas y contó que la tribu del fuego había bloqueado el agua del arroyo en el manantial, impidiendo el abastecimiento del pueblo. Al conocer el motivo, el abuelo de Raki prohibió cualquier acción precipitada por parte de los habitantes, ya que la tribu del fuego estaba siendo presionada porque él no había aprobado a Suwon como nuevo rey. El abuelo de Raki ya había decidido no permitir que Suwon asumiera el trono, ya que si Raki reaparecía, él sería culpado de haber matado al antiguo rey. Mientras tanto, Tae-hun volvió a aparecer resentido, pensando que tendría una oportunidad con Yona e incluso podría haber sido rey si Raki no lo hubiera estropeado todo. Yona estaba distraída cuando Yun la llamó para cenar, pero terminó desmayándose de repente. Raki y su abuelo le explicaron a Yona que Yun siempre había sido frágil desde pequeño y que a menudo necesitaba medicamentos. Justo en ese momento, se enteraron de que una caravana de mercaderes había sido atacada, dejando al pueblo sin medicinas y sin agua. Todos se dieron cuenta de que era una trampa del pueblo del fuego, pero aún así, Engdea dijo que conocía el medicamento y se ofreció a buscar las medicinas para Yun. Raki le permitió ir y ordenó a todos que no provocaran a la tribu del fuego, ya que estaban en desventaja, sobre todo ahora que la tribu del fuego contaba con el apoyo de la realeza. Después de eso, Raki llamó a Yona para hablar a solas y ella se quedó preguntándose qué debía hacer en esa situación. Raki le dijo que quería que se quedara allí y viviera en paz, así que fue a hablar con su abuelo para resolverlo todo. Raki sugirió que su abuelo aceptara la coronación de Sonwon y recuperara su título de general, mientras que él mismo abandonaría la tribu, liberándola de persecuciones. Aún consciente de que sería considerado un traidor, aceptó ese destino y le pidió a su abuelo que permitiera que Yona se quedara allí llevando una vida tranquila. El abuelo de Raki se negó a permitir ese tipo de vida para su nieto, así que Raki utilizó su autoridad como líder de la tribu para tomar una decisión. Esa noche, Raki pasó por la armería, se despidió de algunas personas y cogió algo de equipo. Mientras tanto, Engdea regresó con la medicina y consiguió salvar a Yun. Más tarde, Yona habló con la anciana y se dirigió a la caravana atacada. Se dio cuenta de que estaba poniendo en peligro a todos los habitantes del pueblo y decidió marcharse de allí. Al día siguiente, Yona fue en busca de Raki, pero descubrió que él ya se había despedido de Yun. Yun lloró mucho y le agradeció a Yona los días que habían pasado juntos, al darse cuenta de que ella también se marchaba. Yona le había prometido a Raki que cuidaría de Yun, pero ahora ella misma se marchaba. Mientras tanto, Raki se despedía de sus subordinados en la puerta y les pedía que cuidaran de Yona. Sin embargo, Yona decidió seguirlo. A pesar de que Raki insistía en que se quedara y llevara una vida tranquila, Yona eligió viajar con él. Raki le advirtió que ya no era su general, por lo que si quería su protección, tendría que pagarle de alguna manera. Como ella no tenía nada que darle, él intentó convencerla de que se quedara con la tribu del viento, y el abuelo de Raki levantó su arco pensando que su nieto estaba nuevamente faltándole el respeto a Yona. Al final, acabó aceptando que ella se fuera con Raki. Mientras tanto, Tae-hun se enteró de dónde estaban Raki e Yona y salió en su búsqueda. Raki e Yona siguieron el consejo de su abuelo y buscaron a un sacerdote que había sido consejero del antiguo rey, pero que se había aislado tras sentirse decepcionado con el rumbo que tomaba el reino. Los dos llegaron a una región montañosa, y Raki advirtió que allí sería difícil pasar la noche. Para no pasar frío, Yona decidió dormir cerca de él, pero él le advirtió que no podía garantizarle comodidad, y de repente, Raki tiró de Yona para esconderse, ya que se percató de la aproximación de enemigos. Se encontraron con el grupo de Tae-hun, que se sorprendió al encontrarlos tan pronto. Raki dijo que ya no era general, por lo que no afectaría a la tribu del viento, pero aún así Tae-hun ordenó atacar. Sin embargo, Raki derribó a todos con facilidad. Cuando los arqueros comenzaron a disparar desde lejos, Raki cogió a Yona y salió corriendo de allí, bloqueando las flechas en el camino. Yona terminó tropezando, pero Raki la protegió, recibiendo una flecha en su lugar y huyendo con ella poco después. A lo largo del día, lograron despistar a sus perseguidores durante un tiempo, pero Raki decidió salir a luchar, dejando a Yona escondida. Pronto, Raki quedó rodeado, mientras que Yona se dio cuenta de que la flecha estaba envenenada y que él podía desmayarse en cualquier momento. Ella no quería meterse, pero entendió que si seguía dependiendo de él, hubiera sido mejor quedarse en la tribu del viento. Así que se armó de valor, derribó al arquero y se enfrentó a Tae-hun. Él incluso se ofreció a llevarla de vuelta y destronar a Sanbon, pero ella le preguntó por qué seguía del lado de Sanbon, a pesar de saber todo lo que había hecho contra la tribu del viento. Llamó hipócrita a Tae-hun y le dijo que nunca aceptaría ir con él. Tae-hun quedó impresionado por la fuerza de Yona, que antes era tan frágil, y Raki terminó quejándose de que ella se había arriesgado demasiado, pero debido al veneno se mareó y cayó. Aún intentó luchar, pero fue golpeado y empujado al borde de un acantilado. Raki cayó, pero logró agarrarse al borde, e Yona intentó tirarlo, pero Tae-hun la agarró por el pelo.
Entonces Yona cogió la espada y se cortó el pelo para liberarse y salvar a Raki. Tae-Hun no permitió que los soldados hirieran a Yona, así que solo observaron mientras ella salvaba a Raki. Sin embargo, ella no pudo levantarlo y los dos acabaron cayendo juntos por el precipicio. Tae-Hun ordenó a sus soldados que los buscaran, pero le parecía difícil que hubieran sobrevivido a la caída. Por la noche, Tae-Hun fue a ver a Sanbon y le entregó el mechón de pelo de Yona que se había quedado con él. Le contó todo lo que había pasado y estaba seguro de que ella había muerto. En realidad, solo quería capturar a Yona para traerla de vuelta, pero todo se salió de control. Tae-Hun pidió ser castigado, pero Sanbon solo le dio la espalda y se marchó. En medio de todo esto, una persona desconocida encontró a Raki e Yona en el bosque. Por fin llegaba el día de la coronación de Sanbon. Ki-ye comentó que tanto el abuelo de Raki como el nuevo general habían llegado para participar en el evento, y Sanbon mostró interés en conocerlos. Recordó que, tiempo atrás, cada vez que iba a ver a Yona, Raki estaba allí esperándolo, y admiraba tanto la fuerza de Raki que quería tenerlo como guardaespaldas, por lo que Raki incluso sugirió que Sanbon se casara con Yona y asumiera el trono. Sin embargo, Sanbon siempre tuvo dudas sobre esta idea, ya que entendía que si algún día se convertía en rey, ya no podría estar cerca de Yona y Raki como antes. Aún así, pensaba que al dejar esas cosas atrás, acabó convirtiéndose en quien es hoy. En la ceremonia de coronación, Sanbon reflexionó sobre los diferentes clanes. El clan del fuego, que permanecía leal pero con la mirada puesta en el poder. El clan de la tierra, que solo apoyaba a quien estaba al mando. El clan del agua, que esperaba la mejor oportunidad para actuar. Y el clan del viento, que contaba con varios guerreros hábiles entrenados por el abuelo de Raki y que, por lo tanto, podían rebelarse en cualquier momento. Sanbon sabía que necesitaba unir a todos estos clanes para poder proteger el reino de las amenazas externas, y el abuelo de Raki le preguntó a Sanbon qué había tenido que dejar atrás para conquistar el trono. Él respondió que su ambición era restaurar la grandeza del reino sin depender de los dioses, sino del pueblo de ese lugar, y que si alguien se oponía, él encontraría la manera de resolverlo. El abuelo de Raki se sorprendió por el cambio de actitud de Sanbon, y mientras tanto, Yona había despertado y se había encontrado con Yun, que la había salvado a ella y a Raki. Yun le explicó que Raki había resultado gravemente herido al protegerla en la caída por el acantilado y que, si la ayuda hubiera tardado más, no habría sobrevivido. Yona también conoció a un tipo un poco excéntrico llamado Iksu. Ella dudó si debía revelar su verdadera identidad o no, pero Iksu ya sabía quién era ella. Por las palabras de Yun, Yona comprendió que él era el sacerdote del que tanto hablaba el abuelo de Raki. Iksu dijo que su función era transmitir la palabra de los dioses al pueblo, pero en opinión de Yun, fueron precisamente esos mensajes enigmáticos los que hicieron que Iksu fuera expulsado de la capital. Yona sintió curiosidad y quiso entender mejor todo eso, lo que hizo que Yun se diera cuenta de que, a pesar de vivir en el palacio, ella sabía poco sobre el mundo. Pronto, Yona se dio cuenta de que Raki se estaba despertando, pero Yun le advirtió que Raki tenía fiebre y que, sin ningún tipo de medicamento adecuado, su recuperación llevaría mucho tiempo. Yona comentó que Yun no era especialista en medicamentos, por lo que no había muchas esperanzas, sobre todo porque ella nunca había agradecido a nadie, ni siquiera a Raki, que lo había arriesgado todo para salvarla, y esa era también una de las razones por las que a Yun no le gustaban mucho los nobles y la realeza. Pero Iksu la tranquilizó, diciéndole que el dios de la muerte aún no había venido a buscarlo. Más tarde, los dos salieron a dar un paseo e Yona le preguntó por qué Iksu había elegido vivir allí. Él respondió que solo seguía el curso de la vida y creía que todo sucedía por una razón. Esa misma noche, Yona fue a agradecer a Yun por haberle salvado la vida y quiso saber más sobre su pasado. Yun reveló que solo era alguien que cuidaba del sacerdote y que, en el pasado, ser sacerdote era tan importante que ni siquiera el rey podía desobedecer. Se les consideraba intermediarios de los dioses, capaces incluso de influir en el gobierno, iniciar guerras o destituir al rey si desagradaban a los dioses. Por eso, acabaron convirtiéndose en una amenaza para la familia real, y fue el padre de Song-won quien expulsó a Iksu del palacio por temor a perturbar el reinado del antiguo rey. La razón por la que Yu llevó a Iksu a un lugar tan lejano es que Iksu era una persona demasiado buena, siempre ayudando a los demás, incluso en detrimento propio. Por eso acabaron viviendo allí. Esa misma noche, Yona se dio cuenta de que Hak había desaparecido. Salió corriendo, tratando de encontrarlo, llamándolo, pero él solo había ido a buscar su espada. Yona se entristeció, ya que él no la había llamado para que lo acompañara, y Hak, todo magullado por haberla protegido, le dijo que si moría, quería ver cuánto lloraría por él. Yona no quería que Hak la dejara atrás nunca más, y cuando él se acercó, ella le dio un cabezazo. Ella pensó que él estaba tratando de sentir si tenía fiebre, así que le ofreció la frente y él entró en la broma.
Al ver que Yuna no tenía ninguna experiencia en el amor, Hak se disculpó por haberla obligado a cortarse el pelo. Pero ella dijo que nunca le había importado tanto, así que no se arrepentía, pero aún así, Hak se dio cuenta de que ella todavía guardaba la horquilla. Al día siguiente, Hak entendió perfectamente dónde estaban, y era la casa del sacerdote. Yuna fue a hablar con Iksu, y él le preguntó si quería escuchar la voz de los dioses. El abuelo de Hak ya le había sugerido que fuera a buscar a Iksu para descubrir qué camino seguir. Pero ahora, después de todo eso, lo único que quería era vivir una vida tranquila junto a Hak. Solo que Iksu le dijo que ella sería la tormenta que cambiaría el destino del país. Después de eso, Yuna y Hak llegaron juntos, e Iksu les contó la profecía de los dioses. Cuando los 4 dragones se reunieran, surgiría el verdadero rey, y Hak no creía en esas historias, pero era necesario contarlas. Se dice que el rey dragón escarlata, un dios dragón transformado en humano, fue el primer rey de la nación, pero fue traicionado y destronado por los propios humanos. Entonces los 4 dragones vinieron a salvarlo y pensaron en destruir a toda la humanidad, pero él pidió que los perdonaran a todos, y así crearon 4 guerreros para protegerlo. Uno tenía garras poderosas, otro ojos que lo veían todo, otro saltaba más alto que nadie y el último tenía una fuerza descomunal. Derrotaron a los 4 clanes y sirvieron al rey hasta su muerte, tras lo cual desaparecieron sin dejar rastro. Iksu creía que Yuna estaba en peligro y necesitaba más aliados además de Hak, ya que él no podría protegerla solo, ella tendría que encontrar más compañeros de los legendarios guerreros dragón. Aunque se trata de una leyenda, los descendientes de estos guerreros existen de verdad, así que era hora de que Yuna los buscara. Según Iksu, los dioses ya le habían mostrado el camino y ahora era ella quien tenía el poder de seguir adelante. También dijo que el hecho de que Yuna hubiera sobrevivido a tantas cosas era prueba de que tenía un destino especial, pero mientras Hak cargaba con todo solo, nadie decía nada, y esa noche Yuna pensó en tirar la horquilla, pero no pudo. Después de eso, se encontró con Hak de nuevo y él quiso saber si realmente quería seguir el camino indicado por Iksu, pero Yuna ya estaba decidida a buscar a los guerreros dragón y le pidió a Hak que le enseñara a luchar, ya que no quería ser una carga para nadie, y él acabó aceptando si eso era lo que ella quería. Iksu pidió que llevaran a Yun con ellos en el viaje, e incluso le cortó el pelo a Yuna. Yuna se dio cuenta de que Yun era realmente muy inteligente y parecía saberlo todo. Yun dijo que memorizaba cualquier libro después de leerlo una sola vez, y que la razón por la que estudiaba tanto era para cuidar de Iksu. Pero dejó claro que no haría nada gratis y que cobraría, por lo que Yuna sugirió pasarle la cuenta al abuelo de Hak. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el abuelo de Hak era una leyenda viva, al igual que el padre de Songwon, pero para ella siempre había sido ese señor mayor al que le gustaban los niños. Yun siempre había tenido ganas de explorar el mundo y conocer historias diferentes. En un momento dado, fue a hablar con Iksu y le reveló que no quería separarlo de Yun, ya que los dos eran prácticamente una familia, y la idea de separarlos le resultaba demasiado dolorosa. Aún así, Yun acabó escuchándolo todo y más tarde fue a hablar con Iksu, pero este le explicó que no quería ser un obstáculo y que quería que Yun tuviera la oportunidad de conocer lo que había más allá de ese lugar, y confiaba en que podría arreglárselas solo sin Yun cerca. Pensando en ello, Yun casi tiró un viejo libro de remedios que Iksu le había dado, pero al final no pudo hacerlo. Y de repente, Aki apareció para prepararles un pescado. Yun le preguntó por qué Aki se esforzaba tanto por proteger a Yuna, dejando de lado su propia seguridad, y Aki le respondió que ella era la persona más importante de su vida. Después de eso, Yun se fue a reflexionar a la orilla de una cascada y recordó que cuando era niño, en una aldea de la tribu del fuego, era tan pobre que tenía que robar comida para sobrevivir. En una de esas ocasiones, se cruzó en el camino de Iksu e intentó robarle, pero Iksu no tenía nada y solo le ofreció amabilidad. Por eso, Yun le permitió a Iksu dormir en su casa esa noche y, más tarde, terminó curando las heridas que le había causado. Al día siguiente, Iksu le dio a Yun una batata para calmar el hambre. Yun se dio cuenta de que Iksu probablemente se había quedado sin zapatos para conseguir esa comida, y se quedó pensando en cómo alguien podía ser tan generoso. Iksu le explicó que en el mundo hay todo tipo de personas y que casi nunca iba a la capital. Yun siempre había soñado con cambiar de vida, ir a la capital y tener más acceso al conocimiento. A pesar de las dificultades, sabía leer y siempre había tenido sed de conocimiento. Iksu prometió ayudar a Yun a cumplir ese sueño y le contó que su papel era aliviar el sufrimiento de las personas siguiendo la voluntad de los dioses. También le enseñó a Yun a hacer sandalias de paja, y Yun se sintió decidido a seguir aprendiendo junto a Iksu, pero este acabó marchándose y dejando a Yun con la esperanza de volver a encontrarse.
Después de un tiempo, Jun consiguió ganar dinero vendiendo sandalias que hacía él mismo, hasta que un día se reencontró con Iksu. Le contó que había buscado varios libros para dárselos a Jun, pero que todos habían sido llevados antes. Sintiéndose derrotado, pensó en visitar a Jun por última vez antes de alejarse de la gente, pero Jun prefirió seguirlo y quedarse a su lado, y así comenzaron a vivir juntos. Más adelante, en el presente, Iksu fue a buscar a Jun y le entregó un par de sandalias hechas a mano. Aunque no eran tan buenas, Jun también le hizo un nuevo para Iksu, y así fue como Iksu pudo caminar solo, aunque con dificultad. Jun se dio cuenta entonces de que podía cuidar de sí mismo, así que decidió partir siguiendo la decisión de Iksu. Poco después, el grupo se preparó para viajar de nuevo, y Raki se sorprendió por la cantidad de cosas que llevaba Yona. Ella le mostró todo a Raki y se despidió de Iksu, prometiendo volver pronto. Iksu dijo que viviría bien incluso solo, y con eso Yona se adelantó, guiando a Raki, mientras que Raki finalmente aceptaba su presencia en el viaje. Por otro lado, Suwon estaba lidiando con nobles deshonestos y le ordenó a Kie que se ocupara de ellos. Como el antiguo rey era débil, muchos ambiciosos terminaron ocupando mucho espacio y Suwon necesitaba acabar con eso. Encontró un libro sobre el rey dragón Carmecín y recordó el pasado, pero pensaba que el país no necesitaba un rey legendario para ser restaurado. Mientras tanto, el grupo de Yona continuaba el viaje, tratando de llegar a la frontera del imperio, formada por el consejo de Iksu. Los guerreros dragón solían vivir cambiando de lugar, lo que dificultaba mucho encontrarlos. Había una tribu guardiana del linaje de los dragones, aislada en una montaña cerca de la frontera, y ese era el destino de esta vez. Raki siempre estaba alerta cuando alguien se acercaba a Yona, por miedo a que alguien la reconociera, pero en el fondo estaba exagerando, ya que no cualquiera sabía quién era ella. Yona quería que Raki se relajara, sobre todo porque aún no se había recuperado del todo. Ella quería ver cómo era la vida fuera de los muros del palacio y, de camino, pararon en un pueblo para descansar y comer. Raki fue a comprar y le dijo a Yona que, si surgía algún problema, debían parar a comer cerca del gran árbol. También pasó por una armería para comprar un arco e incluso pensó en comprar un cuchillo para que Yona se defendiera, pero desistió porque confiaba en que él podría protegerla. Entonces, Yona se enteró de que Suwon había asumido el trono definitivamente y se sintió aliviada al saber que el abuelo de Raki y la tribu del viento estaban bien. El dueño de la tienda le preguntó si quería algo más, pero Yona ya se había marchado. Entonces vieron a miembros de la tribu del fuego y se escondieron, reencontrándose con Raki poco después. Al comprender la situación, decidió que lo mejor era no quedarse allí mucho tiempo y, por el camino, oyeron a gente comentar las novedades del nuevo gobierno. Decían que los impuestos se habían reducido, pero lo molesto era la cantidad de soldados de la tribu del fuego que andaban por todas partes. Yona prefería atravesar los bosques, ya que así no tenía que preocuparse por las miradas del palacio. Yona le pidió una vez más a Raki que le enseñara a luchar con espadas, pero él se negó, diciendo que solo debía aprender si estaba lista para defenderse de verdad o herir a un enemigo si fuera necesario. Yona le explicó que solo quería aprender para poder huir en caso de peligro, y Raki le entregó el arco y le pidió que se quedara detrás de él, ayudándole desde lejos en las batallas. Si no estuvieran viajando, haría que Yona practicara 200 flechas todos los días. Además, quería que pensara en la razón por la que su padre nunca quiso que empuñara armas. Raki la dejó entrenar apuntando a pájaros y conejos, pero después de mucho tiempo ella no acertó nada. Él le mostró cómo se hacía, pero no sabía explicarlo, ya que para quien tiene talento, es difícil enseñar a quien está hablando. Yona pensó que él no sabía enseñar, pero Raki sabía que el verdadero desafío era la falta de fuerza para tensar el arco. Cuando lograra superar esa falta de fuerza, aprendería por sí misma. Aún así, Yona se dedicó al entrenamiento, tratando de hacer volar las flechas correctamente. Raki se dio cuenta de que estaba tan decidida que entrenaba incluso por la noche, lo que acabó mejorando mucho su técnica, a pesar de haberse lastimado las manos de tanto practicar. Raki también sabía un poco de arco y flecha, pero no se atrevía porque pensaba que quien realmente está decidido solo debe empuñar una espada. Quien decide tomar las armas debe aceptar el peso de quitar una vida, y si duda o no está preparado, puede pagarlo caro. El secreto de Raki para sobrevivir era no mostrar nunca piedad hacia los enemigos. Al día siguiente, continuaron su camino y Yona se detuvo de repente en la carretera, queriendo dar a un jabalí salvaje. Ella entendió que, al empuñar un arma, la persona debe estar preparada para quitarle algo a otro ser. Sabía que su padre nunca lo aprobaría, pero en ese momento era una cuestión de supervivencia.
Yona intentó acertarle al jabalí con una flecha, pero falló, y entonces Raki le pidió a Jun que se adelantara. Raki incluso le comentó a Yona que ella no tenía el valor suficiente para matar. Ella podría acertarle a las cosas, pero no podría dispararle a seres vivos. Le sugirió que apuntara a él imaginando que la estaba persiguiendo. Raki creía que podría esquivar fácilmente sus flechas, así que Yona disparó. Pero cuando él le dijo que fingiera que era Suwon, la flecha pasó tan cerca que le cortó la cara. Raki se dio cuenta de que Yona necesitaba practicar un poco más, pero le insistió en que lo más importante era que no se preocupara tanto y lo protegiera, porque esa era su misión. Poco después, los dos fueron tras Jun, y entonces Yona se dio cuenta de que el equipaje de Jun estaba tirado en el suelo, y de repente empezaron a oír voces que les decían que se marcharan. Raki utilizó entonces su arma para disipar la niebla, revelando a los habitantes de la montaña. Estos se fijaron en el pelo rojo de Yona y le preguntaron quién era. Yona les explicó que estaban allí siguiendo las instrucciones del sacerdote en busca de los 4 guerreros dragón. Le contaron que aquel era el pueblo del dragón blanco, donde vivían los descendientes del dragón blanco. Mientras tanto, Jun estaba encerrado en una jaula, deseando que Yona y Raki no estuvieran en la misma situación que él. Pero poco después, los dos también fueron llevados al lugar y, aunque en realidad no habían sido capturados, cuando Yona habló, terminaron liberándola, y Raki comentó que todos cambiaron de actitud después de ver su pelo rojo. El anciano se disculpó por haber sido grosero con los amigos de Yona. Raki y Yona también se dieron cuenta de que esa gente trataba su pelo rojo como algo muy especial. Dijeron que su pelo se parecía al de la persona a la que sirvió el primer dragón blanco, y por eso pensaban que ella era la elegida. Raki preguntó si todos los habitantes del pueblo eran descendientes del dragón blanco, pero solo una persona había recibido su poder. Este tipo apareció mostrando un brazo más grande que el otro, y el anciano siempre lo cuidó. Sin embargo, no sabía qué significaba ese poder sin que apareciera el maestro. No había garantía de que el verdadero maestro del dragón blanco fuera a aparecer pronto, podía tardar mucho tiempo, y por eso el anciano le sugirió que encontrara una esposa para mantener viva la sangre del dragón blanco, pero por el momento, ni siquiera pensaba mucho en ello. En ese momento, el guerrero dragón blanco se interesó por lo que estaba sucediendo en el pueblo, descubriendo la presencia de extraños. Terminó apareciendo y pensando que estaban allí para crear confusión. El dragón blanco fue a enfrentarse a los visitantes. Mientras tanto, Yona tomó el cuchillo que le había prestado Raki, tratando de armarse de valor para convencer al dragón blanco de que se uniera al grupo. Sin embargo, al verla armada, el dragón blanco se convenció aún más de que ella era una amenaza. Se acercó, pero al ver el pelo rojo de Yona, se sorprendió por completo. La sangre del dragón reaccionó de forma diferente, trayéndole un recuerdo de su padre. El dragón blanco necesitaba usar su fuerza para servir al heredero del rey dragón carmesí. El dragón blanco no tenía ni idea de cuándo aparecería esa persona, pero su padre creía que, en el momento adecuado, el dragón blanco reconocería al maestro de inmediato. Y eso sería el comienzo de una nueva aventura, por lo que el dragón blanco entendió y aceptó a Yona como líder, haciendo que todo el pueblo se inclinara ante ella. Yona se dio cuenta de que, de alguna manera, su pelo rojo hacía creer al dragón blanco que ella era el rey dragón carmesí, pero ella misma no se veía como una reina, solo como alguien que estaba tratando de pedir prestada la fuerza de los 4 dragones. Aún así, sin importar quién fuera ella, el dragón blanco decidió seguirla, y su sangre lo confirmó. Después de eso, el dragón blanco avisó al anciano que se marcharía inmediatamente, pero el anciano insistió en organizar una celebración antes de la partida. Durante la fiesta, Yona se sorprendió por la facilidad con la que el dragón blanco aceptó la misión. Mientras tanto, Aki fue a pedir algunos artículos para ayudar en el viaje. Pero el dragón blanco solo le entregó una bolsa de dinero, diciéndole que el trabajo de Aki había terminado y que podía volver a casa. A Aki no le gustó nada la idea y respondió que un noble como el dragón blanco nunca podría cuidar de la princesa. Llevaron esa atmósfera de competencia ante Yona, y Aki llamó inútil al dragón blanco y sugirió buscar otro aliado, pero Yona quiso saber qué había pasado y descubrió que el dragón blanco había intentado pagar a Aki para que se marchara. Aki no aceptó la propuesta, pero se quedó con el dinero, y el dragón blanco insistió en que Aki no era un guerrero dragón, por lo tanto, no servía para nada. Sin embargo, Yona dijo que necesitaba a Aki y le explicó lo esencial que era para ella, lo que hizo que el dragón blanco pensara que Aki era débil, ya que necesitaban a los dragones para proteger a la princesa. Pero Aki dijo que no era tan débil como para depender de la ayuda de un lagarto blanco. Por la noche, hubo una fiesta, y el anciano que había cuidado de varias generaciones de dragones blancos finalmente vio a uno de ellos salir para cumplir su misión. Al día siguiente, el dragón blanco se unió al grupo de Yona y sorprendió a todos en el pueblo. El anciano les dio un montón de provisiones para el viaje,
pero, a pesar de haber cumplido con su deber, se entristeció porque ya no despertaría al dragón blanco todos los días. Sabía que el tiempo pasaba, pero quería vivir lo suficiente para verlo regresar. El grupo siguió su camino, aún sin pistas sobre los otros 3 guerreros dragón, pero el dragón blanco reveló que sentía una conexión especial con los otros dragones, aunque nunca había encontrado a ninguno de ellos. Yona le preguntó su verdadero nombre, y él se sorprendió al oír a alguien preguntarle eso. Su nombre era Kihá. Durante el viaje, Raki no dejaba de provocar a Kihá, por lo que Yona tuvo que separarlos y pedirle a Raki que no se metiera con Kihá, y le pidió al dragón blanco que ignorara sus provocaciones. También le preguntó a Kihá en qué dirección estaba el dragón más cercano que él sentía, y Kihá se concentró y señaló el camino y quiso ir delante, pero pronto cayó en un agujero lleno de 100 pies, lo que demostró que realmente era alguien sin ninguna experiencia en el mundo fuera de la aldea. Yona le advirtió que se quedara más atrás a partir de ese momento, y después de sacarlo del agujero, tanto Kihá como Raki sintieron la presencia de varios enemigos cerca. Yona y Yun se escondieron, y Raki pensó que tal vez fueran de la tribu del fuego, pero solo eran bandidos. Por eso, los 2 guerreros se lanzaron al ataque sin pensarlo 2 veces, y los bandidos pensaron que podrían vencerlos solo porque eran muchos, pero Kihá activó su poder del brazo de dragón y entró en la lucha. Raki quedó impresionado con la fuerza del dragón, pero no quiso quedarse atrás y también mostró todo lo que sabía hacer. Kihá volvió a atacar a Raki por haber sido llamado serpiente, aunque no se soportaban, y al final, los 2 reconocieron que el otro luchaba muy bien, y Yona también quiso participar en la lucha. Yun le preguntó a Yona si quería ser útil en la batalla, entonces le enseñó a apuntar y disparar, y con eso ella logró alejar a uno de los bandidos que intentó atacar a Raki por sorpresa. Ella dio en el blanco y encontró las instrucciones de Yun muy fáciles de entender, pero cuando se trataba de él mismo disparando con el arco, la historia era otra, en la práctica no era tan bueno. Después de eso, lograron deshacerse de los bandidos y Kihá se dio cuenta de que su brazo había perdido fuerza. Raki terminó desmayándose debido a una antigua herida que se le había vuelto a abrir, y Kihá quedó impresionado por el hecho de que Raki hubiera luchado de esa manera a pesar de estar muy herido. Fue entonces cuando Kihá cogió a Raki en brazos, ya que su brazo de dragón tiene una fuerza absurda, pero solo ese brazo era fuerte y el otro seguía débil como siempre. Kihá también notó que Yona era muy valiente, ya que no mostró ningún miedo frente a los bandidos e incluso intentó proteger a Raki. Ella cuenta que ya ha pasado por algo terrible y que nada más le parece aterrador a partir de ahora. Esto hizo que Kihá sintiera un sincero deseo de acompañar a la princesa, que parecía ser una chica llena de determinación. Esa misma noche, Kihá se sorprendió al ver que la comida consistía solo en plantas recolectadas en el bosque, pero Yona no se quejó porque su comida seguía siendo mejor que la de Raki. Raki ya se había despertado y Yona quería alimentarlo personalmente, pero Kihá se ofreció a hacerlo, impidiendo que la princesa le diera de comer a Raki. Yona aprovechó para preguntarle a Kihá dónde estaba el siguiente dragón, el famoso dragón azul. Según Kihá, ese clan ya había vivido junto a la tribu de la tierra, pero desapareció de repente. A pesar de su desaparición, Kihá aún podía sentir la presencia del dragón azul, por lo que estaba seguro de que seguía vivo. Yon pudo imaginar más o menos dónde podría estar el dragón azul, por lo que decidieron investigar algunos pueblos cercanos al día siguiente. Para el Kihá fue un shock saber que pasarían la noche a la intemperie en el bosque. Al día siguiente, Kihá parecía un zombi de tanto sueño, pero Yon llamó la atención del grupo porque existía el riesgo de cruzarse con la tribu del fuego y debían actuar con discreción. Sin embargo, eso era prácticamente imposible, ya que había una chica pelirroja, un exgeneral y un tipo con un brazo gigante de dragón. Ocultar a este trío era una misión prácticamente imposible, y pensando en ello, Yon sugirió un nuevo plan. Cerca de los pueblos, Kihá intentaría localizar al dragón, si no sentía nada, se marcharían de allí rápidamente para no perder tiempo. El hacker tenía muy buena memoria para los lugares, así que señaló algunos puntos que eran bases militares de la tribu del fuego, es decir, que no valía la pena buscar al dragón azul en esos lugares, lo que facilitaba mucho la búsqueda. A pesar de todo, pasaron un día entero buscando y no encontraron al dragón azul, y Kihá seguía indicando la misma dirección, lo que les hizo pensar que el dragón azul no habría cruzado la frontera. Más tarde, al notar el cansancio de Yona, Yon le dio una bebida para ayudarla a descansar. Esa noche, Kihá sintió un gran peso, pensando que no había ayudado en nada a la princesa y que solo había hecho que todos desperdiciaran energía. Deseó que el dragón azul sintiera su presencia y viniera por su cuenta. Sin embargo, el sonido de Yona entrenando con el arco y las flechas durante la madrugada despertó a Kihá. Aki le explicó a Kihá que, a pesar de tener protección, la princesa insistía en entrenar sola para estar preparada en caso de que pasara algo. A la mañana siguiente, Yona le preguntó a Kihá si había dormido bien, sabiendo que no estaba acostumbrado a dormir en el bosque de esa manera. Poco a poco, Kihá se dio cuenta de que le gustaba Yona, y ella comenzó a verlo como alguien esencial, y en ese momento, Yona concluyó
concluyó que el dragón azul probablemente estaba escondido en un lugar fuera del mapa, muy cerca de la frontera para que fuera imposible encontrarlo. Después de un tiempo, el grupo llegó a una aldea muy aislada cerca de la frontera del imperio, y tan pronto como llegaron, los habitantes aparecieron para ver quiénes eran los visitantes. Kija pronto se dio cuenta de que el dragón azul estaba por allí, pero los habitantes no formaban parte del antiguo clan, solo eran una tribu humilde y desconocida. Yona prefirió no presionar a nadie y solo pidió pasar una noche allí, para que Aki pudiera recuperarse tranquilamente. El anciano accedió, pero les advirtió que el pueblo era un laberinto, por lo que no era muy buena idea salir solos para no perderse. Yona preguntó por las máscaras de los habitantes, y el anciano le contó que era una tradición de los que aún no se habían casado. Llevaron a todos al lugar de descanso, pero Yon decidió explorar e intentar encontrar al dragón azul. El grupo lo acompañó, pero solo encontraron caminos que no llevaban a ninguna parte. De repente, Yon sintió que los observaban y temió que el grupo fuera descubierto, por lo que sugirió retirarse. En el camino de regreso, Yona encontró un túnel secreto y entró sola, sin avisarle a Aki. Siguiendo el túnel, encontró una ardilla y se distrajo persiguiendo al animalito, sin darse cuenta de que se había separado completamente del grupo. Las luces se apagaron de repente y se topó con un hombre que le prometió ayudarla a salir de allí. Después de caminar un poco, Yona comenzó a sospechar e intentó escapar, y fue entonces cuando apareció una persona enmascarada y la salvó. Se dio cuenta de que ese enmascarado era el dueño de la ardilla, y mientras tanto, Aki y el grupo buscaban a Yona. La devolvieron al grupo, y este se dio cuenta de que quien había traído a Yona de vuelta era el propio dragón azul, y el hombre huyó rápidamente sin decir nada. En el pasado, cuando nació el dragón azul, le pusieron una máscara, ya que su poder estaba en los ojos. Los habitantes no veían al dragón azul como un héroe, sino como una maldición, y desde niño, el actual dragón azul vivía junto al anterior, y los dos sufrían el rechazo de todos los habitantes del pueblo, y el antiguo dragón azul tampoco mostraba afecto, ya que pensaba que paralizar a las personas con la mirada era una tontería. Con el tiempo, los habitantes aumentaron las historias, haciendo que su poder fuera cada vez más temido, y cuando el dragón azul moría, otro nacía allí mismo. El actual se dio cuenta de que sus ojos se volvían cada vez más fuertes, mientras que el antiguo iba perdiendo la vista poco a poco, y los dos protegían al pueblo de los ataques externos. El antiguo quiso enseñar esgrima a su sucesor, para que pudiera defenderse con más tranquilidad. A pesar de ser severo, el antiguo solo quería que el nuevo dragón azul tuviera una vida menos dolorosa, por lo que le pidió que no utilizara el poder de sus ojos. Así que entrenó a su sucesor en el manejo de la espada, y cuando el antiguo dragón azul perdió completamente la vista, se sintió aliviado, ya que se sintió libre de la maldición y pudo morir como una persona normal. El nuevo dragón azul colocó campanas en su propia máscara para que lo encontraran por el sonido, pero poco después, el antiguo dragón azul murió y muchos enemigos atacaron la aldea. A pesar de la advertencia, el dragón azul actual decidió defender a todo el mundo y utilizó su poder para vencer a todos los invasores, intentando por todos los medios mantener la distancia. Yona se dio cuenta de que el dragón azul tenía un buen corazón, mientras tanto, él mismo sintió una gran inquietud, ya que al salvar a Yona, la sangre de dragón que había en su interior reaccionó de forma intensa, algo parecido a lo que le había ocurrido a Kidja. Pero no podía entender el motivo de esa reacción, ni a quién pertenecía la voz en su mente. Era como si su sangre hirviera, y se sorprendió al identificar a Kidja como el dragón blanco de inmediato. La razón principal por la que el dragón azul se escondía era el miedo a revelar su habilidad de nuevo. Creía que eso solo traería sufrimiento a las personas que lo rodeaban. Al mismo tiempo, Kidja estaba indignado porque el pueblo había separado a Yona del grupo, pero Inum sospechaba que, en realidad, lo extraño era el pueblo del dragón blanco, y que tanto el dragón azul como esa gente los veían como intrusos. A pesar de eso, Yona quería hablar con el dragón azul una vez más, así que pensó en regresar al túnel. Kidja e Inum decidieron acompañarla, pero aún así, Aki prefería que se quedara. Yona argumentó que Aki debía quedarse para proteger a los habitantes, mientras ella intentaba convencer al dragón azul de que se uniera al grupo. Antes de eso, Aki le hizo prometer a Yona que volvería sin hacerse daño, o de lo contrario no la dejaría en paz, y le pidió a Kidja que garantizara la seguridad de Yona y estuviera atento a los alrededores, ya que los habitantes los observaban de cerca y se mantenían firmes para evitar problemas. En la cueva secreta, Kidja se dio cuenta de que los seguían y ordenó a Inum e Yona que se adelantaran. Él se quedó para enfrentarse a los habitantes, queriendo saber qué pretendían, y ellos afirmaron que nadie debía salir de ese camino, pero Kidja respondió que estaba listo para pelear si querían hacer daño a Yona. Mientras tanto, Inum y Yona ya habían sido localizados por el dragón azul. Pronto se encontraron y Yona le preguntó cómo se llamaba. Él respondió que no tenía nombre e incluso le apuntó con una espada,
pero la ardilla del dragón azul saltó al regazo de Yona, lo que despertó en él un enorme deseo de conocerla mejor. Cuando ella le pidió que le prestara su poder, el dragón azul afirmó que cualquiera que quisiera su poder era su enemigo, pero ella solo quería conocerlo y le pidió ser su amiga. Aún así, el dragón azul creía que su poder era demasiado peligroso y no debía ser utilizado por el mundo, por lo que le pidió a Yona que se marchara. No había forma de insistir, así que Yona e Inum tuvieron que retirarse. Por mucho que el dragón azul quisiera un amigo, siempre se obligaba a abandonar ese deseo. Aunque aceptó tener que marcharse, Yona se sintió muy triste por la situación del dragón azul. Después de eso, se encontró con Kithja impidiendo el paso a los aldeanos que querían atacar a Yona por haber descubierto el secreto. Cuando preguntó por qué pensaban que el dragón azul era una maldición, nadie respondió. Entonces Kithja tuvo que intervenir y, en ese instante, la cueva comenzó a temblar y a derrumbarse. Kithja protegió a Yona y Aki salió corriendo para ayudar o ver qué estaba pasando, pero se encontró con el camino bloqueado por las rocas, y al no poder avanzar más, intentó abrir el paso con todas sus fuerzas. Mientras tanto, Yona recuperó la conciencia y vio que los aldeanos estaban atrapados junto a ellos. Yon se angustió, ya que si no actuaban pronto, se quedarían sin oxígeno. Kithja utilizó sus garras para intentar abrir una vía de escape, pero los habitantes entraron en pánico al darse cuenta de que había aún más dragones. Yona preguntó por qué ese poder se consideraba una maldición y los habitantes le explicaron que en ese pueblo siempre nacía un niño con la marca del dragón azul. Aunque un niño muriera, aparecía otra marca y eso aterrorizaba a todos, ya que temían que sus propios hijos estuvieran malditos. El miedo era tal que ni siquiera codiciaban ese poder. El terror provenía del hecho de que el dragón azul, aunque pequeño, ya había vencido a muchos soldados con su fuerza, por lo que preferían mantenerlo aislado del resto del mundo. El dragón azul apareció y los habitantes se horrorizaron, pensando que se vengaría, pero solo le arrancaron la máscara, revelando su rostro amable a Yona. Los habitantes aún creían que mirarlo directamente a los ojos podía convertir a una persona en piedra, por lo que rápidamente se volvió a poner la máscara. El dragón azul tomó un hacha y siguió adelante, no para atacar, sino para intentar abrir un paso entre las rocas y permitir que todos escaparan. Le advirtió a Kithja que ese camino sería más rápido, por lo que Kithja fue a ayudarlo. Yona también se involucró e Yun pidió a los adoeones que cooperaran si querían salir vivos de allí. Al otro lado, los adoeones intentaron rescatar a un hijo atrapado en el paso, y el dragón azul les dijo que tendrían que explicárselo todo más tarde. Después de mucho esfuerzo, Yona se quedó sin fuerzas, así que, por sugerencia de Kithja, el dragón azul la cogió en brazos para que pudiera descansar un poco. Yona aprovechó para compartir un poco de su historia con el dragón azul, y todo lo que tuvo que enfrentar después de 15 años sin salir nunca del palacio. Demostrando que ya había sobrevivido a muchas cosas, una vez recuperada, volvió al trabajo y el dragón azul comenzó a darse cuenta de que tal vez podría ser libre si se quedaba a su lado. Reanudaron las excavaciones hasta que Aki consiguió abrir una parte de la pared del otro lado, y en cuanto vio a Yona, corrió a abrazarla, deseando que nunca más tuviera que pasar por nada de aquello. Al salir de la cueva, Yona volvió a invitar al dragón azul a viajar con ella. Él finalmente comprendió que seguir con Yona era una oportunidad real de libertad, y el dragón azul decidió irse con el grupo. Pero durante la caminata, la campana de su máscara se cayó y prefirió dejar el objeto allí mismo, como si dejara atrás su pasado y continuara para vivir un nuevo comienzo junto a Yona. Incluso dentro del grupo, el dragón azul seguía siendo un poco reservado, y Kithja ya no podía localizar a los otros dragones, ya que estaba agotado de tantos en su poder. Yon le preguntó al dragón azul si tenía esa misma habilidad de localización, pero él no sabía hacerlo. Kithja pensó que la razón era la falta de práctica, así que se ofreció a enseñarle. Sin embargo, el dragón azul salió corriendo, pero en realidad solo había ido a pescar a un arroyo cercano para ayudar a Kithja a recuperarse, y al final terminó pasando frío y el grupo decidió hacer una fogata para calentarse y preparar comida. Cuando Yon terminó de cocinar, el dragón azul probó la comida y sorprendió a todos al darle las gracias a Yona. Lo que más llamó la atención fue que, mientras todos la llamaban princesa, él la llamó por su nombre sin dudarlo. Esa noche, Yon sugirió que le pusieran un nombre al dragón azul, y le dijo a Yona que lo hiciera, ya que, como ella había sido la responsable de liberarlo de su soledad, era ella quien debía elegir el nombre, sobre todo porque estaba claro que el dragón azul ya le tenía mucho cariño y nunca le había tenido miedo, ni siquiera cuando la amenazó con una espada. Yon confesó que antes había mirado a Yona con cierto desprecio, ya que siempre había sentido aversión por los nobles de la realeza, y le dijo que también quería llamarla por su nombre, Yona, y no más Su Alteza, con la excusa de que Su Alteza era demasiado largo de pronunciar. Yona elogió a Yon, llamándolo lindo, y después de eso, Yona fue a buscar agua al río y se cruzó con Rak, y al darse cuenta de que él la estaba siguiendo, le pidió que siguiera llamándola princesa, y no por su nombre propio, y eso porque, para ella, solo él debía guardar el recuerdo de que ella había sido una princesa, hija del rey.
Rak accedió y le contó lo que pasaba por su cabeza mientras cavaba entre las rocas para rescatarla. Yona aprovechó para pedirle ayuda a Rak para elegir un nombre para el dragón azul, y él sintió que el dragón tenía una energía conectada con la noche, y al verlo bañado por la luz de la luna, Yona decidió bautizarlo como Sinja, pero nosotros lo llamaremos simplemente Sin para facilitar las cosas. En fin, el dragón azul acabó aceptando el nombre y demostró que le gustaba mucho, y por la noche, mientras todos dormían, Sin le susurró a su ardilla que después de tanto tiempo por fin tenía un nombre y que haría todo lo posible por valorarlo. Al día siguiente, Yona se despertó y le preguntó a Kidja cómo estaba, y él dijo que ahora podía sentir dónde estaba el dragón verde, y el grupo siguió en la dirección que Kidja les indicó. Como estaba cerca de la capital, la visión a distancia del equipo marcó la diferencia. Gracias a su habilidad para ver desde muy lejos, pudieron seguir rutas más seguras evitando emboscadas. Kidja ya estaba contento por haberse hecho amigo del equipo, y en el camino se cruzaron con una aldea casi abandonada, con solo aldeanos que pasaban hambre. Era un lugar devastado por la falta de agua, casi todos los hombres habían sido reclutados por el ejército de la capital, por lo que la aldea acabó siendo olvidada por el país, la enfermedad se extendió y quienes no pudieron emigrar acabaron quedándose y pasando hambre hasta el final. La situación era similar a la que vivió Yun en su infancia, ya que el jefe de la tribu del fuego solo pensaba en reforzar el ejército, dejando de lado al pueblo. En un momento dado, el grupo ayudó a un hombre en la carretera, y él les contó que el anterior rey del fuego había sido un pésimo gobernante y no había sabido manejar su país. Esto hizo que las tribus se dispersaran y mucha gente sufriera sin ningún apoyo, y él solo esperaba que el nuevo rey cambiara eso. Poco después, Yona se alejó del grupo diciendo que necesitaba ir al baño, pero era solo una excusa para estar un poco sola. Yun también reveló que nunca había respetado al antiguo rey y que el mundo probablemente lo recordaría como alguien ingenuo, que soñaba demasiado con la paz, pero aún así Aki siempre lo había admirado, y ahora Yona solo sentía orgullo por ser hija de ese rey. Se sentó y lloró, pero la ardilla de Sin vino a animarla y ayudarla a sentirse mejor. Más tarde, se despertó por la noche para practicar tiro con arco, decidida a fortalecerse para proteger a sus seres queridos. Mientras tanto, Suwon viajó a la región de la tribu de la tierra, y el jefe de la tribu estaba consternado porque su tribu estaba quedando cada vez más olvidada. Aparecían pocos comerciantes y los recursos disminuían cada vez más. Sentía que había perdido su vigor desde que el padre de Yona se convirtió en rey y puso fin a los conflictos, pero al saber de la llegada de Suwon, fue rápidamente a recibirlo, siempre con recelo, ya que era el hijo del hombre al que tenía como ejemplo. Suwon pidió tomar té en su compañía, y él estaba junto con el jefe de la tribu del cielo, los dos líderes que son opuestos entre sí. Tan pronto como se vieron, se creó un ambiente de rivalidad, y el jefe de la tribu de la tierra se dio cuenta de que Suwon era muy delicado y no parecía alguien confiable como guerrero, a diferencia de su padre. Por eso, quiso saber si Suwon era realmente capaz, y Suwon sugirió entonces dar un paseo por el lugar. Mientras tanto, el jefe se sorprendió al enterarse de que la mina de la región se había derrumbado de nuevo. El asistente también quiso saber el motivo de la visita de Suwon, ya que no creía que fuera solo un simple paseo, pero Suwon evadió la pregunta, diciendo que solo estaba haciendo turismo, lo que hizo que el jefe de la tribu de la tierra se pusiera serio. Le exigió a Suwon la promesa de restaurar el país, diciendo que no podía confiar en eso, y aún le advirtió que, si pensaba que Suwon acabaría trayendo la ruina, no dudaría en liderar la rebelión. Suwon entendió y no respondió de manera brusca. Después de todo, había dado su palabra. Continuaron el paseo y Suwon sintió curiosidad por el culto a una piedra. El jefe explicó que solo era una tradición local y luego se retiró y sugirió que Suwon hablara con su sirviente si necesitaba algo. El sirviente explicó que el jefe estaba desmotivado, sin propósito, con la paz, y se sentía culpable por no proteger su país, y Suwon reconoció que el jefe de la tribu de la tierra era una persona respetada y eso le dio una idea. Pronto apareció el sirviente avisando que iba a comenzar una batalla y el jefe se animó mucho y fue tras Suwon y descubrió que solo era una competición amistosa. En realidad Suwon quería organizar un festival e involucrar a toda la población. A los jefes de la tierra y del cielo no les gustó mucho la idea. Pensaban que Suwon solo estaba ignorando los problemas del país para organizar una fiesta y temían que su gestión fuera peor que la del rey anterior. Aún así, el festival se celebró y al jefe de la tribu de la tierra no le gustó mucho la ropa que le dio Suwon, le pareció muy extraña, pero como la había elegido su esposa, no pudo rechazarla. Entonces descubrió que su esposa se había hecho amiga de Suwon después de que él elogiara su té. Cuando vio a la gente animada esperando la presentación, empezó a replantearse si realmente tenía algún valor. Suwon explicó las reglas. Cada equipo tendría un líder y los participantes llevarían un cuenco en la cabeza. Si alguien rompía el cuenco, sumaba puntos dependiendo de la clase social del adversario. Había 3 clases: los plebeyos, los nobles y el rey. Las personas de la misma clase podían batirse libremente, pero entre clases había restricciones. El rey podía atacar a los nobles, pero no a los plebeyos, y los nobles podían golpear a los plebeyos, pero no al rey. Y los plebeyos podían golpear al rey, pero no a los nobles. Quien perdía el cuenco quedaba fuera,
pero podía volver si ganaba una reserva del equipo. Ganaba quien quedaba con más cuencos intactos, y el jefe de la tribu de la tierra no estaba seguro de si Suwon podría luchar, a pesar de ser amigo de Aki, ya que nadie conocía su verdadera fuerza. El jefe de la tribu del cielo comentó que el jefe de la tierra solo prestaba atención a los guerreros brutos y se olvidaba de personas como Suwon. A la hora de luchar, Suwon entró en el campo y parecía un flacucho cualquiera, pero aceptó el reto, solo que de repente se dio la vuelta y dejó que los soldados fueran por delante. Esos 5 soldados eran en realidad de la tribu de la tierra y solo estaban en el grupo de Suwon porque los habían puesto allí para completar el equipo. Pensaron en dejar que el jefe ganara, pero eso solo acabaría con su reputación, así que decidieron obedecer y darlo todo en la lucha. El jefe, por otro lado, no podía contraatacar porque eran de origen humilde y un noble tuvo que intervenir para apoyar al jefe, pero pronto otro noble lo derribó. Y tan pronto como comenzaron a enfrentarse a los nobles, el jefe pudo luchar sin restricciones y comenzó a derrotarlos uno por uno. Mientras cruzaba el campo de batalla en busca de adversarios, Suwon era perseguido por los plebeyos del equipo del jefe. La líder de la tribu de la tierra acabó encontrando al jefe de la tribu del cielo, ya que él también era noble. El jefe de la tierra tenía ventaja, pero el jefe del cielo aún tenía derecho a defenderse siempre que no dejara que se rompiera su cuenco. En ese momento, Suwon consiguió desviar a los 5 plebeyos que estaban detrás de él, haciendo que ellos mismos rompieran los cuencos entre ellos. Luego corrió y liberó a los prisioneros, lo que hizo que el jefe de la tribu de la tierra avanzara hacia él. Pero Suwon apartó una espada de madera que voló y casi le dio en la cara al jefe. En ese momento, el jefe se dio cuenta de que Suwon no era alguien común y que solo estaba disimulando su verdadera fuerza y fingiendo que era solo cuestión de suerte. Suwon salvó a los prisioneros, pero esto tenía aspectos positivos y negativos, ya que, por un lado, tenía más aliados, pero, por otro, el equipo rival podía romper sus cuencos y ganar más puntos. Suwon volvió a ser perseguido, dejando al jefe sin saber si era realmente hábil o solo afortunado. Poco después, una ráfaga de viento levantó polvo y separó la formación del jefe. Preguntó a los miembros de la tribu que estaban con Suwon quién les había enseñado esas tácticas, y le dijeron que todo era idea de Suwon, incluso predecir el viento formaba parte del plan. El jefe se dio cuenta entonces de que había juzgado mal a Suwon, al darse cuenta de que había llevado al equipo a la derrota a propósito y había elegido solo a los más obedientes de la tribu. Al final, la tribu de la tierra fue derrotada, quedando solo el jefe rodeado, y vio que esa ardilla que había visto antes ahora parecía un halcón a punto de atacar. Suwon les ofreció la oportunidad de traer de vuelta a los soldados y seguir luchando para no perder el honor, pero el jefe se negó diciendo que en una guerra real nadie vuelve a la vida, y que incluso solo contra 1000 soldados seguiría luchando. El jefe luchó entonces con Suwon, pero durante la lucha, Suwon tropezó y el jefe aprovechó para romperle el cuenco en la cabeza, logrando darle la vuelta a la contienda por su cuenta. Unos días más tarde, el jefe aún no entendía el motivo de la visita de Suwon, hasta que su esposa le avisó de que el té que ella preparaba había sido comprado por comerciantes y presentado en varios países grandes, por lo que la plantación no podría satisfacer la demanda. Suwon sugirió que cuanto más raro es un producto, más caro y valioso se vuelve, por lo que ella debería mantener el té como especialidad regional, y un señor de la mina también informó que necesitarían expandirse, pero no había suficientes trabajadores para la extracción. Las piedras que antes nadie quería se convirtieron en joyas que el jefe usó en el festival, gracias al trabajo de los artesanos. Una vez resueltos los problemas de la región, Suwon decidió marcharse, y cuando el jefe se dio cuenta de todo lo que había hecho, ya era demasiado tarde, porque Suwon ya se había ido. Su objetivo era conseguir el apoyo de la tribu de la tierra, porque su moral era alta y, en caso de guerra, su fuerza era esencial. El jefe comenzó a confiar en Suwon, viendo en él incluso más potencial que en su propio padre. Mientras tanto, el grupo de Yona llegó a la ciudad portuaria, que Jun sospechaba que era el escondite del dragón verde. Aki ya conocía el lugar y Kidha estaba agotado por el viaje. Jun sugirió dar una vuelta por la ciudad para buscar al dragón verde, pero caminar con ellos llamaría mucho la atención, por lo que Aki decidió investigar todo por su cuenta. Cuando Yona quiso acompañarlo, Aki no la dejó, ya que ella no había dormido bien y necesitaba descansar. Dejó las armas con Jun y se fue a explorar la ciudad solo, y al llegar allí, Aki se dio cuenta de que el lugar estaba aún más apagado que antes. Unos soldados desconocidos maltrataban a los habitantes, y Aki se indignó. Él y un chico de pelo verde aparecieron para ayudar a la chica, y consiguieron liberarla de los soldados y derrotarlos. El chico de pelo verde dejó a la chica con Aki y se marchó rápidamente, como si tuviera prisa, y luego regresó al barco en el puerto y se encontró con la capitana, que ya sabía que habían vuelto a meterse en líos, pero también se dio cuenta de la presencia del dragón blanco y el dragón azul cerca. Por la noche, Aki regresó al grupo y decidió entrar al día siguiente para hacer compras, y mientras tanto, Chin y Kidha ya se habían dado cuenta de que el dragón verde estaba en un barco anclado.
Al día siguiente, los dos guiaron al grupo en la búsqueda del dragón verde, mientras que Aki prefirió alejarse, ya que no les contó a los demás su encuentro con los soldados y quería evitar problemas para todos. A Yun también le pareció muy extraño, ya que Aki nunca se separaba de Yona, pero cuando Kid-ha llevó al grupo al barco donde sintieron al dragón verde, la presencia del dragón desapareció de repente, y en ese instante el dragón verde ya se había encontrado con Aki en la ciudad. El dragón verde contó que lo estaban siguiendo y le pidió ayuda a Aki, y se fueron a la taberna para hablar. Cuando Aki le preguntó por qué la ciudad parecía un fantasma, el dragón verde le explicó que todo había empeorado después de que un tal lord asumiera el poder y comenzara a explotar aún más al pueblo. Como era libre, quería luchar contra eso, y Yun y Yona aparecieron y vieron a Aki. Entonces tuvo que explicarse rápidamente, pero el dragón verde ya se había ido, y Aki intentó justificar ante Yona porque se había ido el dragón verde, ya que sentía tanto al dragón blanco como una presencia que lo inquietaba. Al dragón verde nunca le gustó esa misión de proteger al maestro, no quería quedarse atrapado en eso, así que se escapaba. Mientras tanto, Aki tuvo que lidiar con el grupo para escapar de los soldados y se encontró de nuevo con la chica a la que él y el dragón verde habían ayudado antes. Ella llevó al grupo al lugar donde trabajaba, y Aki le contó todo lo que había sucedido, incluyendo el hecho de que la ciudad estaba bajo el mando de un señor corrupto. Los soldados abusaban de su poder para oprimir al pueblo, destrozaban las tiendas, secuestraban a las mujeres guapas y cobraban tasas absurdas a quienes querían vender algo, por lo que el comercio prácticamente había desaparecido de la ciudad portuaria. Yona comprendió entonces por qué las sonrisas de la gente parecían tan falsas, y cuando Yon le preguntó por los piratas, la chica le explicó que nunca habían hecho nada contra los habitantes, solo robaban los barcos del señor. Esa noche, el dragón verde invadió uno de los barcos del señor y descubrió que se utilizaba para transportar drogas, y fue entonces cuando su tripulación apareció y atacó el barco de carga. Según las historias que circulaban, la principal habilidad de Haya, el dragón verde, eran precisamente sus poderosas piernas, que le permitían saltar a alturas impresionantes. El barco pirata salió victorioso de la batalla, y la capitana ordenó que el barco de carga del señor local fuera destruido con fuego. Aún así, dejó claro a la tripulación que estaba prohibido matar a alguien, es decir, solo podían actuar cuando tuvieran una ventaja absoluta para garantizar que todo saliera bien. Después de eso, la capitana se dio cuenta de que Haya estaba más callado de lo normal, y él confesó que no podía dejar de pensar en la agradable sensación de haber luchado junto a Ark la noche anterior. Todos allí conocían a Haya, pero nadie le odiaba por ello. En realidad, él apreciaba mucho a la tripulación del barco, ya que hacía 13 años había dejado su pueblo en busca de libertad y había encontrado allí su lugar. La capitana estaba formando un grupo aún más fuerte para atacar de una vez y derrocar al señor de ese lugar. Necesitaba toda la fuerza que pudiera reunir porque no quería perder a nadie de la tripulación, que para ella era como una familia. Y sabiendo que Haya se había cruzado con Ark, le pidió que trajera de vuelta al guerrero. Haya sabía que no sería fácil convencer a Ark, ya que en ese momento estaba del lado de otra persona. Al día siguiente, Haya regresó a la ciudad en busca de Ark. Al mismo tiempo, Ark y el grupo también buscaban al dragón verde, hasta que presenciaron cómo los soldados agredían a los civiles. Pero no podían hacer nada, así que Yun llevó al grupo a un rincón y les explicó la situación. Los soldados estaban enfadados porque los piratas les habían robado la mercancía la noche anterior. Si interferían, solo llamarían la atención, y cuando la situación se calmó, el grupo siguió su camino. Y Ark terminó alejándose del grupo de nuevo, ya que lo estaban buscando en la ciudad. Haya pensó que así sería aún más fácil hablar con él, y después de un tiempo, Ark volvió a encontrarse con Haya y descubrió que él también era buscado, igual que él. Los dos rompieron sus carteles de "se busca", y Haya empezó a intentar convencer a Ark de que se uniera a su grupo. Pero Ark pensó que el tipo era muy extraño, una persona sospechosa, y lo rechazó, incluso le dio un puñetazo para alejarlo. Aún así, Haya se levantó de nuevo y saltó sobre él, haciendo que Ark huyera. Ark regresó al grupo de Yona, mientras que Haya desapareció una vez más, y aún sabiendo que Ark ya tenía un compromiso, Haya seguía decidido a traerlo a su lado, y después de eso, terminó cayendo y siendo visto por Kid-ha. El grupo de Yona regresó a la tienda donde los soldados habían atacado, y allí descubrieron que un niño de la familia había sido asesinado, y Yun fue a ver la situación, pero ya no había nada que hacer. Yona quedó devastada por no haber podido evitar todo aquello, y decidió que si aquel lugar había estado en desorden desde la época de su padre, entonces ella misma tendría que traer la paz a aquel lugar. En ese momento, Kid-ha ya conocía la historia de Haya, que incluso estaba atrapado dentro de un jarrón. Kid-ha se llevó el jarrón consigo, pero aún así Haya oyó que tendría que conocer a la persona a la que debía seguir, rompió el jarrón y escapó. Decía que aún tenía muchos sueños y que no quería servir a nadie. Poco después, Haya volvió a buscar a Ark,
se presentó una vez más e insistió en que se uniera a su tripulación. Ark siguió diciendo que no, hasta que apareció Yona. Haya no pudo resistirse y se arrodilló, sintiendo una fuerte energía corriendo por sus venas, y se dio cuenta de que esa era realmente la maestra a la que debía seguir, pero al mismo tiempo no podía marcharse. Yona sintió que él era el dragón verde, y Kith'Ha lo confirmó enseguida, y Haya vio que no podía subestimar la conexión entre los dragones. Aún así, dejó claro que no pretendía ser subordinado de la princesa, pero Yona le explicó que no quería pelear con nadie, solo le pedía su fuerza, y que si él no quería, ella lo respetaría. Al descubrir que Haya era un pirata, Yona pidió conocer a su capitana, para poder unirse contra Lord Rogal, ya que estaba indignada por todo lo que estaba sucediendo allí. Haya dijo que al día siguiente podría ir con Aki al barco, pero la noche anterior, después de hablar con Yun, el grupo fue a conocer a la capitana Haya a la mañana siguiente, pero la capitana quería saber de qué eran capaces, así que ordenó a todos que atacaran a la vez. Aki y los dragones pasaron sin dificultades, y luego le preguntaron a Yun cuáles eran sus habilidades. Aunque no luchaba, sabía hacer muchas cosas, y con Yona era otra situación. Ella no podía afirmar que fuera buena en algo específico, pero la capitana vio su voluntad en sus ojos y decidió aceptar un desafío diferente. Entonces la desafió a buscar una hierba de la bendición celestial, y todos se sorprendieron, ya que si era difícil para ellos, imagínate para una princesa, pero era una orden. Esta rara hierba solo crecía en un acantilado, tenía un poder curativo muy fuerte y sería crucial en la batalla que se avecinaba. Yona acabó aceptando de inmediato, y el detalle era que la capitana no se lo había contado. La hierba solo brotaba en ese acantilado, que era muy empinado, e Yona tendría que buscarla sola, sin ayuda de nadie, ni de los dragones ni de Aki. Aún así, ella aceptó, y Haya le guió por el camino, le mostró el sendero y le explicó que solo tenía que bajar, que habría una cueva del tamaño de su cuerpo y que allí estaría la hierba. Con valentía, Yona comenzó a bajar por el acantilado, agarrándose con fuerza a las rocas, y un fuerte viento hizo que sus piernas se bloquearan por el miedo. La ardilla de Sin y Haya la acompañaban, tratando de calmarla. La verdad es que ni siquiera Haya confiaba en que pudiera conseguir esa hierba, imagínate una chica, pero aún así, la princesa que estaba allí era muy diferente a la que le había hecho arrodillarse antes. Haya dudaba de que Yona fuera realmente la líder de los 4 dragones, y gritó diciéndole que podía rendirse, que nadie la estaba obligando a nada. Pero Yona estaba decidida a no rendirse, y si daba marcha atrás, se sentiría humillada. Así que continuó, temblando de miedo, pero explicó que, en realidad, esa misión era una oportunidad para ella. Si en la batalla alguien importante resultaba herido, lo que ella traía de allí podría salvar vidas, por lo que necesitaba conseguir esa hierba, a pesar de su miedo, no solo por el riesgo, sino también por perder a sus seres queridos. A pesar de la orden de ir sola, Haya la siguió discretamente, solo por seguridad, no la ayudó, solo la acompañó desde lejos. Llegó un punto en el que ni siquiera él pudo pasar por lo estrecho que era, así que Yona tuvo que ir sola. Siguiendo adelante, Yona intentó calmarse y finalmente encontró la hierba de la bendición celestial, y gritó llamando a Haya, pero de repente apareció una ola enorme que la arrastró. Haya corrió a ayudarla y, por suerte, ella todavía se estaba agarrando a una enredadera, e intentó ayudarla, pero ella no quería aceptar para no romper la promesa que le había hecho a la capitana. Sin embargo, llegó otra ola fuerte y Haya tuvo que salvarla de cualquier manera. Los dos lo sabían, así que no habría ningún problema y, además, la filosofía de Haya era que si una chica estaba en peligro, él no podía quedarse parado mirando. Aki y el grupo, angustiados por la situación de Yona, fueron al acantilado en su búsqueda, y cuando se dieron cuenta de lo alto que era, Ki ya se sorprendió, muy preocupado, ya que todos querían bajar a rescatarla, pero la capitana lo impidió, diciendo que la princesa estaba usando la hierba llamada bendición de los cielos, precisamente para demostrar su valentía. Si la ayudaban ahora, estarían menospreciando su fuerza, pero Chin ya había visto a Yona regresando desde lejos, y al encontrar al grupo, Yona se sintió muy aliviada, le entregó la hierba a la capitana y admitió que no había completado la prueba sola, porque Haya la había salvado al final. Por eso, quería volver a intentarlo, pero la capitana quedó satisfecha con la sinceridad de Yona y dijo que, si no hubiera sido por Haya salvándola, ella misma lo habría arrojado al mar. Aún así, la capitana consideró que la misión había concluido, y Aki se tranquilizó al ver que ella estaba bien. Haya le preguntó a Aki si era agotador proteger a Yona de esa manera, ya que parecía estar siempre exhausto. Aki respondió que sí, y Haya comentó que ya había envejecido solo por acompañarla. Incluso bromeó diciendo que, a pesar de meterse en líos por culpa de las mujeres, Yona era diferente, era decidida e inocente, pero alguien que ya lo había arriesgado todo solo para mantenerla a salvo. Haya incluso quiso saber cuál era su relación con Yona, pero Aki explicó que solo quería proteger a alguien importante, y aunque eran cercanos, Haya se dio cuenta de que todavía existía una barrera entre los dos. Parecía que Aki evitaba crear vínculos más profundos con Yona. Más tarde, pensando en ello, Aki se dio cuenta de que veía a la princesa como a una hermana menor,
protegiendo la tierra que una vez fue de Suwon y de la princesa. Toda su vida se había basado en ese compromiso y ahora, viendo a la princesa luchar día tras día, Aki seguía cumpliendo la promesa que le había hecho al rey de protegerla sin pedir nada a cambio. Después de eso, Aki fue a ver cómo estaban las manos de la princesa, que se habían lastimado al recoger la hierba, y le trató los cortes con miel. Mientras le aplicaba la miel, reflexionó sobre las palabras de Haya y se dio cuenta de que siempre había ocultado sus sentimientos para no sobrepasar el límite. Distraído, dejó caer la miel, sin darse cuenta, lamió la mano de Yona, lo que asustó a la princesa, que salió corriendo, demostrando que, en el fondo, esos sentimientos aún existían. Esa noche, Yona habló con la capitana, y ella le dijo que despediría a los piratas después de la lucha, porque no quería ver sufrir más a nadie a quien amaba. Solo quería vivir en paz, y también pidió que, cuando todo terminara, pudiera llevarse a Haya con ella. Mientras tanto, Chin se dio cuenta de que varios barcos estaban atracados en el puerto, 7 en total, todos listos para el combate. La capitana reunió a todo el mundo para idear una estrategia, ya que sospechaba que el enemigo había reunido ese ejército debido a una gran negociación. El cliente era el imperio de Kai, y lo que se transportaba eran personas, principalmente mujeres y niños. El objetivo era acabar con el grupo de piratas de una vez por todas, y la capitana mostró en el mapa donde montarían una emboscada, pero la dificultad era saber el momento adecuado para actuar y qué barco tenía víctimas. Probablemente los usarían como escudos, y para armar el plan correcto, faltaba información, y querían acabar de una vez por todas con esos criminales que tanto daño habían hecho. Al día siguiente, todos corrían para dejar todo listo. Yona aún no había podido ayudar mucho, así que fue a preguntar si la necesitaban, pero el personal estaba ocupado con sus propias tareas. Al ver esto, Haya le sugirió que conociera la ciudad y la llevó volando. Desde arriba, Haya vio al señor local, y cuando la gente veía su carruaje, se escondía en casa. Volando, Yona vio a una chica disfrazada. Al acercarse, descubrió que la niña se escondía del señor y que, días atrás, había oído hablar de un trabajo fácil y bien remunerado. Fue con su amiga a una tienda y la amiga, que era mucho más guapa, fue llamada a un rincón reservado, pero después de esperar un rato, desapareció y nunca volvió, y luego descubrieron que esa tienda pertenecía al señor y, por miedo a los guardias, se disfrazó. Haya tranquilizó a la chica diciéndole que su amiga solo había sido secuestrada, por lo que aún había esperanza, y volvió para investigar la tienda. Un empleado dijo que solo iban a contratar gente hasta última hora del día siguiente, es decir, era el momento de actuar, y si había alguien interesante, el Lord esperaría hasta el final, y el trato se cerraría ese mismo día. Ahora el reto era encontrar la manera de salvar a las víctimas. Yona se ofreció para la misión, entraría en un barco disfrazada y enviaría una señal al equipo. Aki y los demás no estuvieron de acuerdo, obviamente, diciendo que sería muy arriesgado y que si la descubrían, la matarían. Pero ella explicó que no había tiempo para quedarse allí buscando barco por barco, y que lo más importante era salvar vidas. Yona convenció a todos, y la capitana aceptó el plan, pero dijo que otra persona tenía que ir con ella para ayudarla. Aki y Kija se ofrecieron, pero solo aceptaban mujeres jóvenes en el barco. Aki, Kija y Jae lo intentaron de nuevo, dejando a la capitana confundida, así que eligió a Yun, que entendía de explosivos y tenía una intuición aguda. Disfrazado, sería perfecto, y él mismo pensaba que, como mujer, podría engañar a cualquiera. Una vez decidido, acordaron actuar al día siguiente, y esa noche, Yona habló con la capitana, quien le recordó que tuviera cuidado una vez a bordo, ya que sería vista como la hija de la capitana y nadie podía arriesgarse. Yona ya ni siquiera recordaba bien a su madre, pero al hablar con la capitana, sintió un inmenso cariño maternal. Mientras caminaba, se topó con Aki. Él la sujetó, incapaz de aceptar la idea de ver a la princesa en peligro. Quería protegerla a toda costa. Yona creía que el reino de su padre era un lugar justo, pero durante su viaje se dio cuenta de que muchas regiones aún sufrían. Ahora ya ni siquiera sabía si su padre estaba gobernando bien o no, pero sabía que todo eso era responsabilidad suya. Por eso, necesitaba luchar y pidió que la dejaran ir. Aki solo pudo observar mientras la princesa desaparecía en la noche, y su mirada lo impresionó, lo que lo llevó a animarla aún más. Al día siguiente, Yona y Yun se vistieron de mujer, y Kijia, junto con la ardilla de Sin, también se disfrazaron para acompañarlos. Al ver que la princesa estaba nerviosa, Aki la tranquilizó y luego los dos entraron en la tienda de los traficantes. Los llevaron a una sala secreta y terminaron cayendo en una trampa, mientras el resto del grupo esperaba noticias. Cuando cayeron, a Yona le vendaron los ojos y la llevaron a un escondite junto con Yun. Los dos acabaron en una celda llena de otras chicas, y en la caída, Yona se lesionó el tobillo. Al cabo de un rato, el señor apareció para hacer una inspección. Se acercó a Yona y, al darse cuenta de que era diferente a las demás, decidió que quería quedarse con ella.
Jun intentó pedirle que se quedara en su lugar, pero el señor solo lo miró, le dio una patada e incluso los propios subordinados del señor intentaron impedirlo y también acabaron recibiendo una paliza. Pisoteó a Iona y amenazó a las otras chicas para asegurarse de que nadie intentara escapar. En medio de tanta crueldad, de repente sintió algo caliente quemándole la mano, provocado por la intensa mirada de Iona. Al observarla más detenidamente, le pareció que ya la había visto en alguna parte. Afortunadamente, no se dio cuenta de quién era, ya que había oído que había muerto durante el golpe de Suwon. Aún así, dijo que no olvidaría esos ojos y se marchó, e Iona prometió que no lo dejaría pasar. Varias chicas pensaron en escapar, pero una de ellas ya llevaba 2 semanas prisionera. La idea de huir ya ni siquiera se les pasaba por la cabeza, ya que era prácticamente imposible, y eso solo hizo que las demás perdieran aún más la esperanza. Pero Iona destacó en medio de toda la tristeza, reavivando en todas ellas las ganas de luchar. Al llegar la noche, vendaron a Iona y a Jun y se los llevaron lejos. Mientras tanto, Aki estaba muy preocupado. Aunque todavía estaba en una situación mejor que el dragón blanco, en el fondo, también estaba angustiado por Iona y Jun. Aunque nadie lo demostraba, Hiwa intentó parecer tranquilo, pero pronto fue presionado por los demás. Y fue entonces cuando Sin vio varios barcos comenzando a moverse, y la capitana ordenó a todos que se prepararan para partir. Afuera, Jun le pidió ayuda a la ardilla de Sin para liberarse de las ataduras, y después de liberarse, los dos esperaron a que apareciera el guardia y lo derribaron juntos. Iona prometió rescatar a todo el mundo, pero por dentro estaba más asustada que nunca, y después de recomponerse, explicó su plan una vez más a las chicas. Y aunque le dolía la pierna, no se detuvo. El coraje de la princesa inspiró a la chica mayor, que decidió ayudar, y pronto todas se unieron al plan. El nombre de esa chica era Yuri. Afuera, el grupo de Aki comenzó a actuar. El dragón blanco entró en combate, llamado por el nombre de Iona, y mientras tanto, el dragón azul aún no había notado la señal de Iona, y el número de enemigos no dejaba de crecer. Pero no podían matar a nadie por orden directa de la capitana, y el dragón verde saltaba de barco en barco para ayudar a la tripulación, y allí, Jun llamó a 2 guardias para que Iona y Yuri tiraran cajas sobre ellos, pero una ola hizo balancear el barco y uno de los guardias terminó escapando, tomando a Yuri como rehén. Iona dudaba entre usar los fuegos artificiales para salvarla o para enviar la señal, ya que tenía pocos, y si fuera el antiguo Jun, solo habría pensado en huir, pero después de conocer a esa testaruda, cambió, y Jun se quitó el disfraz y se reveló como pirata. El guardia que quedaba se abalanzó sobre Jun, que incluso dejó que le diera algunos golpes, y entonces Jun contó que había esparcido explosivos por todo el barco y que solo él sabía dónde estaban, dejando a los guardias sin salida. Los dos lo arrastraron para buscar las bombas, advirtiéndole que si no encontraban nada, Jun lo usaría como ejemplo, matándolo delante de todos. Mientras tanto, Iona cogió la bolsa con su arco y salió corriendo, y el guardia fue tras ella, pero Yuri le dio en la cabeza. Jun acabó siendo desenmascarado y estaba a punto de ser asesinado, pero fue entonces cuando apareció Iona y los enemigos se abalanzaron sobre ella, pensando que era una chica débil que no haría nada, pero al mirar sus ojos brillantes como el cielo, se quedaron paralizados por el miedo. Aprovechando la oportunidad, Iona corrió, cogió los fuegos artificiales de Jun y los lanzó al cielo. El dragón azul vio la señal, aunque sabía dónde estaban, Raki estaba demasiado lejos para ayudar, y el único que podía llegar allí era el dragón verde, y justo cuando iban a atacar a Iona, el dragón verde llegó con todo y los apartó a todos de su camino con unos pocos golpes. Iona y Jun celebraron que el plan hubiera funcionado, pero entonces llegaron los refuerzos del señor. Pero el dragón azul fue a ayudar al dragón verde, y Raki y el dragón blanco continuaron en la retaguardia, dando apoyo, y cuando la situación estuvo bajo control, solo quedaba capturar al señor, a Raki y al dragón blanco, y seguir derribando el barco sin enemigos. Uno por uno. Otros tripulantes fueron a ayudar al dragón verde, mientras que el señor, al recibir la noticia, decidió luchar personalmente para proteger el reino que le había llevado décadas construir. Iona ya había identificado dónde estaba, en el barco junto con el dragón verde y el dragón azul. Había muchos soldados por allí, así que el dragón azul se adelantó y casi cayó en una trampa, pero logró escapar, y cuando entró, vio que el señor ya había huido y había decidido volver a casa, levantarse y contraatacar al grupo de Iona. Mientras celebraba, el dragón azul descubrió su paradero y el dragón verde se dirigió hacia el objetivo. El señor disparó una flecha que alcanzó el hombro del dragón verde, hiriéndolo, y se preparó para disparar de nuevo y rematarlo, pero aquella mirada despiadada volvió a asustarlo. En ese instante, comprendió que era la misma chica pelirroja de la capital. Era ella, allí, justo delante de él, y la princesa Iona no dudó y disparó una flecha directamente al pecho del señor, y el dragón rojo fue derrotado. Acabando con su sucia trayectoria, la batalla llegó a su fin.
Todos regresaron al puerto, donde los rescatados pudieron reunirse con sus familias, y cuando Yona y Jun llegaron llenos de heridas, Raki y el dragón blanco se enfurecieron y descargaron su ira sobre los traficantes que quedaban. La capitana celebró la victoria y anunció que habría una fiesta para todos, y todos celebraron juntos y animados. Más tarde, Yona paseaba por la ciudad y de repente se cruzó con Suwon. Él se alegró mucho al ver que ella seguía viva y le contó que se había sorprendido al enterarse de su muerte, pero que se sentía aliviado de encontrarla. Aún así, Yona seguía conmocionada al recordar que Suwon había matado a su padre. De repente, Suwon la abrazó, porque sus hombres estaban cerca y tenían que esconder a Yona. Por dentro, ella sintió ganas de usar la daga que llevaba consigo, pero Suwon se lo impidió. Después de eso, despidió a sus guardias y Suwon le dijo que entendía su ira y le pidió que esperara, ya que aún tenía cosas que resolver. Le prometió que cuando todo terminara, ella podría hacer lo que quisiera, y después de eso se marchó. Aki estaba buscando a Yona cuando la vio llorando, corrió hacia ella, vio la escena y comprendió al instante lo que había pasado. Cuando Yona regresó, intentó fingir alegría, pero la tristeza se reflejaba en su rostro. Durante la comida, derramó comida sobre su ropa y comenzó a cambiarse delante de todos. Aki tuvo que intervenir y le pidió que lo hiciera en la cabina de la capitana, y después de que la princesa se fuera, bromeó con la gente pidiendo dinero a quien hubiera visto a la princesa. Entonces, el dragón verde buscó a Aki, al darse cuenta de que nunca llevaba su lanza a la ciudad sin motivo, por lo que había algo muy extraño. Mientras se cambiaba, Yona aún guardaba el pasador para el pelo que le había dado Suwon, y eran muchas cosas desde que salió del castillo. Más tarde, ella y Aki se sentaron a contemplar el mar, y Yona dijo que quería marcharse de esa ciudad y le preguntó si él iría con ella. Por supuesto, Aki siguió a la princesa. Como siempre, todos los demás se quedaron escuchando la conversación a escondidas, y ella les avisó que se irían a la mañana siguiente. Esa noche hubo otro banquete, y el dragón verde se quedó solo tocando una canción en un acantilado, hasta que Yona se acercó a él, elogió la melodía e intentó tocar, pero solo salió un ruido muy extraño. Los dos se quedaron allí charlando un rato. Al cabo de un rato, Jaea decidió despedirse de sus antiguos compañeros de batalla, aquellos que siempre habían estado a su lado en muchas luchas. Esa noche marcaría una nueva etapa en su vida, y antes de partir, Jaea buscó a la capitana para hablar con ella, y recordaron su pasado y reflexionaron sobre su decisión de seguir junto a Yona. Sabían que el camino no sería nada fácil, pero tal vez ese fuera el destino de los dragones, y el mayor dilema de Jaea era no poder relajarse sabiendo que Yona estaría lejos de él, y aunque ella era tan vulnerable y sin poderes, siempre enfrentaba todo con lágrimas en los ojos, y la verdad es que él había quedado completamente cautivado por su determinación. Al día siguiente, todos se prepararon para continuar el viaje, y la capitana y el resto de la tripulación le dieron consejos a Yona y también le entregaron la hierba mágica. El abrazo que Yona le dio a la capitana fue como una cálida despedida, casi como entre madre e hija. Así, el grupo continuó su viaje. En el camino, Tim pronto se dio cuenta de que Jaea se había infiltrado sigilosamente y lo obligó a salir de su escondite, con lo que el grupo aumentó aún más. Las cacerías de Jaea mejoraron mucho las comidas, pero aún faltaba encontrar al último dragón, el dragón amarillo, y Jaea se ofreció a ir tras él. Pero los otros dragones también quisieron ir, y comenzó una pequeña discusión. Mientras los tres discutían, Hak y Jun se ocuparon del ciervo abatido por Jaea, y Yona se encargó de preparar la carne. Cuando vivía en el palacio, nunca imaginó que le quitaría la vida a un animal, pero ignorarlo sería lo mismo que fingir que esa vida no tenía importancia. Mientras rezaba por el ciervo, apareció un tipo a su lado que se mostró de acuerdo con su visión y dijo que todos los seres terminan llegando al paraíso algún día. Lo curioso es que, mientras hablaba, su estómago rugió tan fuerte y se le hizo la boca agua, que se justificó diciendo que solo estaba de paso y que ella no debía preocuparse, pero Yona, dándose cuenta de la situación, invitó al chico a unirse a ellos. Hak, Yona y Jun comenzaron a asar la carne y no prestaron mucha atención al nuevo invitado, ya que los otros dragones aún estaban ocupados con la discusión. Mientras comían, hablaban del dragón amarillo, que según las antiguas historias tenía un cuerpo muy resistente, y fue entonces cuando los otros dragones regresaron y se sorprendieron al darse cuenta de que el visitante hambriento era en realidad el legendario dragón amarillo y que su nombre era Zenón, un vagabundo al que le gustaba viajar y disfrutar de la vida. Todos sintieron que era realmente especial y lo único diferente era que, a diferencia de los demás, Zenón no tuvo esa reacción diferente al conocer a Yona y nadie sabía muy bien si era realmente fuerte o solo un poco despistado. Antes de que Yona pudiera invitarlo al grupo, él ya había aceptado, como le gustaban las novedades y la buena comida. Se unió a ellos.
Una de las razones también es que la comida de Jun era increíble y Ki, todavía un poco desconfiado, pidió una demostración de fuerza a Zenon, ya que todos hablaban de su resistencia. Pero, para sorpresa de todos, Hak noqueó a Zenon de un solo golpe y Jun incluso comentó que la piel del dragón amarillo era más suave que la de Yonai. Para burlarse de él, Hak se proclamó el verdadero dragón amarillo. Ki ya respondió diciendo que si tuviera que elegir un dragón para Hak, tendría que ser el supervillano dragón negro de las tinieblas. Lo que sería incluso elegante, y al final, Ki ya se alegró mucho de ver por fin al grupo, con los 4 dragones completos, y Jun también se alegró, pero no se podía sentir todo el peso del momento, ya que todo parecía tan sencillo. Esa misma noche, Zenon fue a buscar a Yona y la ayudó a recoger leña, y ella le dijo que, aunque los demás dudaran, ella confiaba en que él era el verdadero dragón amarillo, y que, a sus ojos, su energía era totalmente diferente, como un rayo dorado de luz, y que, aunque acababan de conocerse, estar cerca de Zenon le transmitía a Yona una sensación de comodidad, y se presentó oficialmente de nuevo, diciendo que sería un honor trabajar junto al dragón amarillo Zenon. Más tarde, Jun reflexionó sobre la profecía, que cuando cayera la noche, la sangre de los dragones renacería de nuevo, y según el antiguo pacto, tan pronto como los dragones se unieran, la espada y el escudo que defenderían al rey despertarían, y al amanecer el dragón carmesí regresaría. Jun ya sabía que ese sería el próximo objetivo del grupo, y después de unos días regresaron a la casa de Iksu, y cuando llegaron allí encontraron todo patas arriba y al sacerdote caído con la cabeza herida. Tras investigar, descubrieron que el propio Iksu había causado todo ese desastre por puro hambre, y Jun le regañó. Con solo mirarla, Iksu se dio cuenta de inmediato de que Yona había pasado por muchas experiencias. Jun le preguntó sobre el futuro de la profecía, y el hombre le explicó que aún había que esperar un poco hasta que aparecieran la espada y el escudo, y que cuando llegara el momento, Yona sabría qué hacer. En ese momento, Zeno dijo por primera vez que el objetivo de reunir a los 4 dragones era precisamente ese. En el fondo, desde que Hak y Yona huyeron del palacio, necesitaban la fuerza de los dragones para seguir sobreviviendo, pero después de eso, ¿qué vendría? ¿Pasarían toda la vida huyendo o intentarían recuperar el trono enfrentándose a Suwon? Con el poder de los 4, tomar el palacio sería sencillo, pero Zeno dijo que no tenía intención de luchar porque no era bueno en eso, y aún así sugirió que Yona pensara en ese propósito antes de que llegara el momento de la profecía, porque por ahora, todos decidieron quedarse allí. Al final de esa tarde, los 3 dragones y Hak se sentaron juntos para discutir, incluso sobre vengar al padre de Yona y desafiar a Suwon, pero si realmente recuperaban el trono, ¿qué harían después? No era fácil imaginar planes grandiosos para alguien de solo 16 años, y solo con oír el nombre de Suwon, Hak se levantó y se marchó. Más tarde esa noche, Iksu y Yona conversaron frente a la cascada. Todo lo que ella había vivido le recordaba a su padre, que buscaba la paz por encima de todo, pero el pueblo no era realmente feliz. Cuanto más veía el mundo, más sentía sus debilidades, pero aún así, siempre aparecía alguien para apoyarla en los momentos difíciles. Ella aún no era lo suficientemente fuerte como para mantenerse en pie por sí misma, pero siempre había alguien que le tendía la mano, y había muchas personas en ese reino a las que necesitaba defender, y no se arrepentía de haberse enfrentado a ese señor corrupto, y se preguntaba si aún había más personas de ese tipo repartidas por el reino. Por eso, decidió que a partir de entonces quería marcar la diferencia y ayudar al pueblo del reino de Kouka, y pidió perdón a su padre por desobedecerle y empuñar las armas. Antes de regresar al palacio, aún tenía misiones importantes que cumplir, y también le contó a Iksu que había visto a Suwon y le confesó que sentía odio, pero que no era capaz de atacarle. Iksu le explicó que ciertos sentimientos no desaparecen, por muy confusos que parezcan. Al amanecer, mientras todos dormían, Yona seguía entrenando bajo la lluvia, y Aki la siguió, preocupado por su salud, y juntos se escondieron en una cueva. Yona se dio cuenta de que Aki estaba molesto porque ella estaba entrenando con una espada, y él le dijo que no estaba enojado, solo preocupado, pero Yona quería depender menos de él, quería fortalecerse. Antes, ella le había pedido a Hayaki que le enseñara a luchar, ya que Aki no quería, pero Hayaki, al igual que Aki, no le gustaba verla correr peligro. Hayaki pensaba que Aki no quería que ella usara la espada precisamente porque deseaba que fuera una persona feliz y que estuviera protegida. Incluso bromeó diciendo que Aki quería esconderla para que ningún hombre la mirara, y antes de llamar a Aki posesivo, Inu lo interrumpió, y Yona pensó que solo era una broma de Hayaki. Aki explicó que era todo lo contrario, que quería mostrar a todos en el palacio lo fuerte que era ella, y que algún día les diría a todos que esa era la chica que habían expulsado del palacio. La princesa Yona, que se cortó el pelo, tomó la espada y se convirtió en un ejemplo de valentía para defender su propia tierra. Solo con oír eso, Yona se puso muy contenta y acabó durmiéndose junto a Aki, quien le dio un cariñoso beso en la frente. Y aquí terminamos nuestro vídeo. Espero que os haya gustado. Dejad un me gusta, y comentad abajo algún color de dragón que os guste, como, no sé, un dragón rojo, solo para que sepamos que lo habéis visto hasta el final. Y eso es todo, chicos, estamos juntos, que Dios los bendiga y hasta el próximo vídeo. Adiós.